Vamos a ver ahí qué va a pasar. De repente, cuádrate, le dice, carajo. Madre Oye, mía. ¿verdad? Dos militares va a estar No, ahí. pues, pero nuevamente, él es el soldado, el otro es el general. Suave. Tienen que Claro, revelarse. claro. Para el presidente. Así es. Pronto. Ya, a ver, el Terna 3, En la Stephanie. terna ¿La 3 terna 3 o el terna 3? La terna. Ahí, ahí. va Bueno, a así, estar así lo han dicho. María Pérez Tello. Oye, ya no veo bien. Robert Caller y Rafael López Aliaga. Bueno, yo Ahí creo que también ahí María Pérez Tello... Herbert, perdón. Marisol, ¿no es? no, María Sí. Pérez Tello. Es Bueno, María Sol, ¿no? la verdad que no sé, la verdad. Claro, por eso le dicen Ahí Marisol dice Pérez María Tello. Pérez Tello, claro. Bueno, entonces sí se llama. Pero ella, Marisol. La candidata de Hildebrand. tiene Bueno, con le todo, ha ¿eh? halagado, ¿no? Le ha halagado Sí. igual que a López Chávez. No, ha dicho que solamente. No, la ha halagado, ha dicho que ella ganó el debate. De ese día en el que ella debatió. Claro, porque los Pero demás no, siguientes días- porque los demás no sirven ninguno, ha dicho. Ahora, Claro, es lo que Bueno, ha dicho. de ese día, pues. No, es que Hildebrand ha dicho. Por ejemplo, del debate de ayer dijo que Nieto le pareció bien. Claro, ¿Por pero qué Nieto? María Pérez Tello es la candidata de Hildebrand. Así, sí? claro, abiertamente. mira, Sí, no sí, sabía. claro. Bueno. creo que en una de sus entrevistas le ha dicho debe haber más ¿Ves? personas Claro, como Marisol. tú, algo así, creo que le ha Sí, dicho, ¿no? pero- Un partido Sí. decente, algo así. Bueno, creo que Marisol me Pérez enseñó. Tello hipócritamente tiene para destruirlo a Rafael López Aliaga. ¿Qué hará ese día? Mm. Bueno, no lo sabemos. Ahora, Sí. en la terna 4, Ay, creo que, mira, o sea, el partido morado tiene una suerte, ¿no? Ah, sí. Nuevamente, Uy, con ahí Keiko sí, ahí sí va a Fujimori. estar bueno. Y ¿Qué? mira, Ahí sí va a estar nuevamente, bueno. Esa ¿no? terna que Pero ¿sabes qué va a pasar ahí? Mesías Guevara va a arremeter contra los dos. contra los dos. Acá hay dos representantes del golpismo. Vas a ver. Ojalá. Dos Ahora. que han dicho que van a disolver el Congreso antidemocrático. Vas a ver. Tiene todo para hacerlo. Y como el peruano a veces es medio, bueno, el limeño más que todo, No, pero medio yo creo, agilado, va a decir, oye, Oye, Mesías pero- Guevara sí es mi... pero caballo ganador. esa gente de centro Hola. se ha colgado de los muertos, de las víctimas. Entonces ahí yo creo que Roberto Sánchez puede desarticular toda esa narrativa también, ¿no? De Va a aprovechados. depender de Roberto Sánchez. Ah, ahí está, mira, el ingeniero. En breve. Ingresamos a la conversación, estamos terminando estamos volanteo en la estación de tren. Pues hermano, te estamos esperando. Ah, están en trabajo, volanteo. La gente está con todo ahí, ¿eh? Está con A ver, todo. Fernando Salas está dentro de los candidatos de El Soldado del Pueblo, Charlie Carrasco. Ya lo conocen, el ingeniero Fernando Salas ha estado acá en vivo y en directo en La Revuelta. El primer día de inauguración, El primer Sí, día, el primer y nos programa, está, el y primer programa. el 19 también de febrero. Sí. nos ha bautizado, ¿ah? Ya no somos prensa alternativa, No les sino dio. La la terna- nueva prensa. Ujú. La nueva prensa. Bueno, esa terna, ahí se puede sacar chispas. Es así. Porque sabe que también que la señora va a ir con todo. Oye, Vamos ella- a ella- ver, ella- a mí me da la impresión de que quiere hacerse así como la buenita, No la pues, pero si, víctima. Keiko ha repetido 4 veces terrorismo el día de ayer. Ah, sí. Y va a estar Pedro Castillo ahí. claro. Seguro, bueno, su representante. Yo le he Es que visto. si Keiko... De hecho, va a terruquear. Si es Keiko su el día política. martes no aprovecha, si Keiko el día martes no aprovecha para destruirlo a Pedro Castillo, toda su gente no pagada, sino la gente ilusa que cree en Fujimori, se le va a voltear y se va a ir con Porky. En Keiko está terruquear, pero así como nunca antes en su vida, para que todos los alienados aplaudan bien, así se trata a los terrucos revoltosos. Ahora, Depende de Keiko. a los revoltosos. Claro. Ahora, Pavel, el día de ayer ella se le ha estado pasando contando historias. Si no, eso que Y- qué por- mala Por eso, estrategia. No, digo, pero- por eso digo que está queriendo humanizar, hacerse ver de que viene o tiene contacto con la gente de los conos, de los cerros, con sus nombres todavía los menciona como para ver, como para dar a entender que hay familiaridad, cercanía, ¿no? Que tiene contacto, que no es una candidata aislada de la realidad social, ¿no? ¿De verdad crees que ese sea el enfoque? A ¿De mí me da la contradictorio? impresión que es la Sí. pretensión, pero le sale pésimo, súper mal. pésimo, Le sale pésimo. súper mal, porque obviamente siempre va a salir a flote lo que uno realmente guarda en el Claro, corazón, lógicamente. siempre. Pero qué estúpidos esos Ya. asesores, sinceramente, para decirle, no, tu táctica va a ser ir y contar anécdotas. Ujú. Ahora, en el segundo bloque, Yo no creo ahí, que utilicen ahí esa mira, estrategia, pues. ahí agárrate, ¿ah? Ojalá la cambie, ¿no? Por su Mira, bien, en el además, segundo me sale bloque, pésimo. ese mismo martes, mira lo que hay. A ver. Ahí está. Ah, su... Mira, ahí está pues bueno. tus 2 caballos ganadores.
Pavel hace unos meses ¿Ya? había hecho un pronóstico, bueno, estaba pronosticando de que posiblemente Keiko y López Aliaga pasaban a segunda vuelta. Ujú. No sé si... Sí, por fraude. Pero no sé si todavía mantienes... Exacto. Esa- Yo te he dicho Hipótesis. que va a haber dos tipos de fraude. Que sí o sí se va a dar. Ajá. Pero es feo lo que te voy a decir. ¿Ah? No me lo digas. Mejor no te lo digo. Sí. Después, cuando Porque estamos rompiendo la piñata. Voy a dividir al pueblo. Cuando estamos rompiendo la piñata, dividir. ahí sí, ahí Va a haber dos sí. tipos de fraude. O bien Lo dices en su cara. pasa Keiko y López Aliaga y un gran fraude, o un fraude más inteligente, ¿no? Que van a coordinar con los que tienen mayor... De gente. las izquierdas. Mira, a ver, Claro, se van a repartir el poder. Sí, es posible. Amigos, el día lunes nuevamente hay el cuarto debate presidencial y recién hace 40 minutos acaban de ya lanzar Las ternas. lanzar las ternas de los grupos que van a estar ahí en el debate, ¿no? Bueno, nuevamente en la terna 1 tenemos a Keiko Fujimori, a María Pérez Tello y Rafael López Aliaga. Eso va a estar... Vamos a ver, pues, si se atacan, ¿no? Ya que muchos también dicen que son lo mismo. Tienen que hacer, ¿no? Claro. Bueno, ahí está Pavel o Stephanie. Y lo habían estado haciendo, ¿no? Se han estado atacando ahí entre Rafael López y Keiko. Por Balcázar. Exacto. Por Entonces, alguna ley. sí, seguramente nos van a dar show otra vez, porque al final son la misma. Por Gerí. Pero una pregunta, Porque ahí también se nos está tocando. una pregunta. Ajá. Pérez Tello dijo, bueno, votemos por Keiko. Sí, es la segunda O vuelta. sea que esto de acá, ¿hay que decir ahora? Sí, esa terna representa ¿Verdad? la ¿Qué va a decir misma ahí? facción de la ultraderecha del país, así que, bueno, será discurso, nada más aparentemente discrepancias, pero que en el fondo son lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, en la terna 2 tenemos a Roberto Sánchez Mm. con Quiabra y Díez Canseco. Ese pata creo que le va a dar con toda. ¿Ah? Lo van a atacar a Roberto Sánchez. Sí, ahí a los dos, pucha, le van a dar con Tienen que todo. atacarlo de todas maneras. Roberto Quiabra no va a pasar, el otro Descanseco tampoco. Su único fin ahí es ser satélites de Y la además Confiet. dividir los votos, ¿no? O intentar. Claro. Bien, bueno, me La parece que ya Fernando Salas ha ingresado. A ver, un segundo. Ay. A ver, vamos a ver. Saludos a los casi, bueno, los más de 900 conectados. Que, Bien, amigo, por Sí. favor, Gracias, dejen gracias. su Su- poderoso like. su revoltoso like, además no sé de dónde ha salido con eso que su poderoso. Su revoltoso like, por Pero no, favor. No puedo decir, Ayúdenos, por poderoso. favor. Si te quieres copiar de otra gente, sí. Pero estamos acá algo nuevo, auténtico en el Perú. Revoltoso like. Original. Entonces, voy a Claro, decir, no pues, fake. dejen su Imagínate. pulgar arriba. Revoltosísimo like. Igual, su revoltoso pulgar arriba. Revoltoso. Tiene que ser con ese adjetivo calificativo. Y su comentario, están comentando, pero ahora ha bajado un poquito. ¿A Bien. quién se refieren con el doble de Pavel? El doble de Pavel. ¿Quién es el Acaban doble de Pavel? ponerlo El ahí. ingeniero Fernando Salas, probablemente. Ah, Ya. mira. Sí. Bueno, sí. se acaba de conectar el ingeniero, pero Bien. se acaba de ir. Porque es ahí un poco ondulado. Chay, saliente, imaynallam entonces- kachkanki chakillaqta masillaykuna, También, kay claro. wawqinchikuna, Lo que pasa es que un tiempo también Ronald usábamos sombrero. Atencio, Ah, kay Yo cuando estaba viviendo en rimanakuyman Puno, yaykumunankamaya, usaba sombrero. ñuqanchikpas Diariamente. rimanakuyk'uchkasunchik. pensé que era solo para Kunan el programa. tutan, chay No, unancha sí, TV, eso es rimanakuq terrible, wawqinchikunawan, claro. Y en el sur en general. pero Ronald más- Atencio, Claro. Y Fernando Salas chay también pikanja, se nasa caracterizaba paykunawanmi siempre en Juliaca rimanakunqa. usando Qamkunaqa sombreros. ñamusikuchkankichik Según me comentó Benín de Francia, Ronald Europa. Atencio kasqanta Ay, harik, ay. Claro, Ay, hayna sí. Me punchawmi, regaló uno Habiendo- todavía. chay siminakuypi, Por ahí está. Ese pay sombrero. rimarjun, Colección de sombreros lliwchanmanta que no sabía qhawasqayman cómo lliwchanmanta A ver, alguien El ingeniero takiasqa se simikunawan se- payqa ha rimayku. conectado, pero todo este tema de la- Penjay Salió, punch, ¿eh? chay ¿Ya se conectó? 2023. sí, mama pero se ka salió, se salió. sutu Bueno, estamos warmi acá entonces. Bueno, Keiko lo vamos a seguir Fujimori esperando y mientras tanto a Yuchankum, toda la paypa gentita qhawanman revoltosa tienen ahí el QR, Penjay tienen el punchurajun. Mira lo QR. que te kunan pone. penjayqa manam Max, warmipa Es un uyanpaqa marxista y kasqachu leninista like te pone. kullu uyayuqmi chay ¡Qué warmiqa buena! uyarayan Hola, llapa compañera. imanisqankuta ñam yachakasqañari payunqa tawakuti ñam atipay puchkan kay puruqsuy umalla Cositas para Pavel y Jorgito. munaq sunquyuq Ah, manama su, kunankama ahí tienes atishkanchu El poderoso kunan like de Curvo, watapas dice. mana Mira, matinqachu ni warmichaqa siquiera veo Curvo. hayka punchawllañataq kachkan kay 2.0. atlanakuy punchawpi La revuelta es única. kay atlana qamkuna A yachasqayki ver, por acá dice chiptinamis saludos, atlanakuy chico revoltoso, en punchawqa especial a kanja Stephanie. chay chunka Uy, iskayniyuq ayriwa Claro, killapi justo. hamuq Ah, killallata gracias. hayka Guerrero punchawllañataq quiere- chunka qanchisniyuq punchawllañan puchuchkan su princesa. chay punchawpi ñuqanchik
Buenas noches con todos los revoltosos. Pero soy yo, aquí. Umalej, aclaran Lino Suma. Mananya millón por A ver, ya mandé mi like, Ñacho, Charlie Carrasco, presidente. presidente. Acabo de dejar mi Ñacho, revoltísima aclarar junquiña. Gustosísimo. Pero soy un chico malinampa. Claro. Y chamanacho. Qué linda. Jawas Jaime Ginaja, Tawayam Kachkan. Bueno, Y Tawamanta así como chiquiño están cancha dejando a su like y su comentario, Joaquín también Conaja, pueden dejar chay, su Keiko, rebotosísimo Fujimori de- para una sí, ya Kunaya. se conectó Manam, el ingeniero, Kukunachi, ya, pero Kaina, dije, si Simina, puede poner la Kukunaya, cámara Chechnekov, vertical, por favor. No, Toconco, horizontal. Man, Alienta, Hukninman, Hukninman, Sí, no se olviden del YAPE 922 7108 Uyarinalian Chipajmi. Kaina te Kamichkas, Si le Kaina puedes te poner Chechneko energo. el celular, Chaita, ¿no? Ahí creo que hay una opción Inichi para Wachkanchi, poner forma horizontal y ahí Manam. Paikunaja, ponerlo en... Ñuliapim Kachkanko, Chaimi, Kai, Aklianako y Puncha Kunaliapa, Paikunaja, Ay, ay, ay. Aujana Kujina Purichkan. Gracias por todo Chaitaja el Yachan cariño, Chikñam, Watan hermano. Watan mi. La gente te ha extrañado, Stephanie. Pichhawatam, Sí, yo también, Kainata, la verdad, Paikunaja, los he extrañado mucho. Inichiwarjanchik, Gracias, Yukawarjanchik, mientras la vida me permita y acá los directores me lo permitan, acá está Pikunata Stephanie. Kanma, Ah, su madre. Ricardo Belmo, A ver. Ginaspa, A ver, el ingeniero... Roberto A ver, Sánchez, se ha conectado, ahí Anderson Kichigna, está. Ahí está. A Roberto ver, Sánchez, Azon, ¿Me ven? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Posojo, Ginam, Jujarikuchkan. Yana Pachkanko, Paichusmi, Paichusmi, Yalinja, Kai, Aglana, Bien, bien. Ginas Papas Kachkan, Kai, Ronald, Atens, Paimi, Conan, Tutarima y Conja, Kai, Unancha, Tebenescam. Ginas Papas Kachkan, Tarmicha, Charlie Carrasco, Charlie Carrasco, Alintamrima, Azon, Mana Yari Kurinchu, Mana Chusmi, Yumpai, Yumpai, Rexis Captain. Era una semana ya no paita mana kuchu. ¿Viste? Chaynaja, wauja panikuna. Oyariku son chiquia, kuna mi kachkanta juko. Señorita, buenas noches para usted también, a la más revoltosa de todas. Jamo kuna, alin rexis kanyam paija. Ima imana nyaka kuna pimpuri kuna pimpuri. Se conecta, no se olvide. Castillo, Sí, como pueden ver, ahí está la congestión vehicular. Estoy Castillo en plena Tayana avenida Aviación, porque acá en Aviación están todas las estaciones del tren. Pero soy yo, Umanya Hina Kaita Munar, Estamos Manaya en la última Terfuncho, etapa ya con de Anja cierre de Senado Nishan campaña. Banyam Atipacochkan. Paiwan Paz, Bien, de Manati bien. con Hakan, Kayunancha TV, bien, bien, en bien. No Escam, vaya a enfermar. Paikunata Uyariku, Está en la- Bien, Bien, Dimas entonces, Hanko, en Imainas, 3 minutos Kachkan ya Imakunata vamos a tocar el Tapanjako, tema de Charlie Yachanan Carrasco. Chikmi, Mana Está uno Pantachiwanan de los Chikmi, senadores, ¿no? Jawanan sus Chikmi, guerreros, Rexinan sus Chikmi, Runa Con el Soldados. número con 5, Anja con el número Runa 5. con Amrikin Miss, Kitarimas Banco Para Rima diputados, senadores. Kuya Uyawan, Senador, así senador. paya Baspanchik. Bien. Fernando Kuya Sala, número 5, sun Augusto maximi de kunawan Congas, rima el paya número wachkanchik. 9. Chay Así kay estamos puncha kuna recorriendo las galiki calles chaynam de kay todo Lima, el yunku kuna entregando kuna kasqa. volantitos como estos Kay con el puncha plan kuna de limchayna gobierno, kachkan. Kay aklana kuy anunciando quiénes puncha somos. kuna Miren, solo tenemos tukurqupega volantes, manam hawayllapas solo hawawasum tenemos ñachu. unos Aslan calendaritos. chayka Y eso es kamachijina todo lo que kaspankuqa podemos entregarle a mamale la mam población. imaña Ahí está paykuna Fernando kanqa. Salas con el número Uyariku sunchikya, 5 y mi uyariku sunchik compañera kay Quispe, número 10, wawqinchikkuna la unancha diputada. tubenes hampan Así estamos trabajando en binomio taputana kanku aquí en Lima, en senador Juliaca con manjina otros ati candidatos, en Ayacucho he wawqinchikta estado la semana anterior, uyarikunchik imatani el nimasunchikhinas pachay viernes, sábado manjina y domingo he estado en ñuqanchikpas Huánuco, Tingomaría, Pocache, antes de pipataq eso he estado yanapasunchik en pipataq Cajamarca, aklasunchik y estoy seguro chayta que los sumaq hermanos de chuata Unancha TV y de Yachaywasi chuyay están chuyay mirando toda la yoy información que ñuqkananchik nosotros colgamos en las redes. Claro, Por claro. eso, muchas gracias. Inge, pero en relación a todo ello, mire, usted tan elocuente, ¿no? E incluso hasta manejando nos puede dar nos da su trayecto. ¿Qué pasó con el soldado del pueblo, con Charlie Carrasco, el día del debate? Para muchos se han sorprendido un poco porque pensaban que iba a replicar lo que hace usted en las plazas o el gran Augusto de Congas. Efectivamente, nosotros habíamos programado que participe en el debate como un conocedor de la realidad nacional, porque hemos viajado por diferentes regiones del país, y con el conocimiento de cuáles son las propuestas que necesita escuchar el pueblo peruano. No se necesitaba leer absolutamente nada, porque el candidato lo tiene ya todo en la mente, en 4 dimensiones: social, ambiental, institucional y económica. Entonces, hemos hablado con el doctor Charlie y hemos quedado que para el próximo debate va a estar de cara a la necesidad del pueblo peruano y de cara también al gran sentido de una buena participación en ese debate que se viene. Yo creo que Charlie ha hecho una buena participación el día anterior
ha dado lectura a algunos tópicos de los que le proponemos al Perú. Sin embargo, la población sé que necesita algunos puntitos más picantitos, datos más específicos y precisos y estadísticas de cómo, por ejemplo, vamos a solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. He escuchado a muchos candidatos que dicen, necesitamos ampliar 130,000 policías más. ¿Y cuánto cuesta eso mensual y anualmente? Ni siquiera tienen idea de cuánto es el presupuesto nacional de la República y se atreven a hacer ofrecimientos de ese tipo. Pero lo vamos a conversar ya cuando esté en sala para hacer una evaluación de los candidatos que han debatido ese día. Perfecto, Sin embargo, perfecto. a nuestro candidato Charlie Carrasco le hemos dicho que se quite la corbata. El pueblo no utiliza corbata. El pueblo no va al mercado con corbata. El pueblo atiende al pueblo sin corbata. Bien, ingeniero, entonces lo esperamos. En breves ya va a estar acá en la revuelta. Sí, 3 minutos ya estoy ahí. Listo, 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 Ger. gracias. Tranquilo nomás. Esperamos. Gracias por el espacio. Y discúlpenme, por favor, pero miren, con tos, sin tos, con hambre, sin hambre, todo soleado de lo que estamos chambeando todo el día, pero estamos en campaña política. Bien. Muchas gracias por la comprensión a ustedes y a todos los seguidores de la revuelta, que es la nueva prensa. Bien, Muchas gracias, Nueva muchas Gracias, prensa, gracias, Inge. Nos vemos, nos vemos. Lo esperamos, lo esperamos. Sí, lo esperamos, lo esperamos. Ahí no corto, yo voy a seguir en línea. Ah, Voy a ya, ya. Listo, ponerle- listo, listo. Sí, sí. Voy a cerrar la cámara y voy a ponerle también mute en el audio para no molestarlo. Listo, listo. Todas se lo Todo- sabe, ¿ah? todo Claro, pero nos no te cuenta. digo, si así es el ingeniero, también Augusto de Congas ni hablar. Ya hemos visto que resuelve ¿Cuándo va a rápido. venir? No sabemos en realidad. Augusto de Congas. Sí. Soy Augusto de Congas. Acá está su representante. Sí, su sí, sí, imitador sí. de todos los días. No, el gran Augusto de Congas. Se lo aprecia mucho. Y otros compañeros, también al compañero Juvenal del Ágora Popular. Un gran saludo al gran Juvenal del Ágora Popular también. Igual Augusto de Congas, ¿no? Son mis favoritos exponentes, disertadores de la Plaza San Martín. Claro, no, el ingeniero Fernando Salas es de Puno. Pues. Eventualmente, nomás en la plaza, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces el día martes va a estar justo Charlie Carrasco. Charlie Justo Carrasco el también. martes. Sí, 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 sí. Bueno, que por ahí ha llegado algo aún para leer. A ver, un segundo, porque también tenemos lo que va a pasar el día 1, ¿no? Mi cumpleaños. A ver, vamos a ver si ha llegado algún cariño, algún yape. Sí. Y si aún no, por favor, hermanos, no olviden dejar su cariño. Ahí está el QR o el número 922-710-894. Envíen, por favor, su cariño económico y también un mensaje cariñoso para los revoltosos. Que, bueno, de todas maneras ese aporte sumaría mucho en el sostén de este proyecto, ¿no? Por favor. A ver, Jorgito, ¿hay algo nada? mira, Ajá. a ver, yo creo que adivines quién nos ha mandado un yape. Pero ¿cómo puede? Tenemos una No, pista. el día de ayer, Ya. una Vidal. El hermano Vidal seguramente. el hermano Vidal, y esta sería la sexta viga, ¿no? Él es Sobras corazón. ¿No? Bueno, Vidal nos dice, buenas noches, hermanos. Bien, bien, Vidal, buenas noches, gracias. Ese es su Sí, sí. Ahí No, va. no, es que ayer Vidal envió bastantes yapes, creo que había hecho una lista, Para que una alcance canción. el mensaje. Sí, sí, algo así. Así te escuché. Y bueno, nos ha enviado otro apoyo. Bien, Vidal, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, A ver, el algunos día, mensajes, Jorge, del público. a ver, por acá nos dice un voto menos por usar corbata, dice por acá Combi. Ah, Bien, bien, Combi. Ibas a ver. venir hoy, Carlos. ¿Sí? Sí, pero bueno, ahí dice que todavía la gasolina está caro. A ver, confirmo lo de la corbata, dice por acá. Que le digan a Charlie Carrasco que no mezcle religión con... Yo le quiero preguntar eso de los jueces sin rostros, ¿eh? Uy, Porque sí, Keiko a mí también me quedé Fujimori... impactada. Keiko Fujimori también dijo eso Eso ayer. de los jueces sin rostro. Sí, qué sí, sí. Fernando bárbaro, Salas por acá sí lo también. vi. Saludos, hermano Pablo, Jorge y Stephanie. Excelente programa La Revuelta. Gracias. Bendiciones. Bien, bien, muchas Angie. gracias. Saludos, Sangisita. Gracias. Pero eso no es, dice por acá. RBC, por acá dice descartado, maneja y tiene una vida más. Dice, ah, su madre. ¿Él no será Vidal? Vidal Salcedo. A ver. Creo que sí, por acá también comienza con. No, pero no lo quemes, pues.
sea o no sea igual, ¿no? Es eso. Ah, no, no es. No es, O- es o creo otro que, Vidal. bueno, voy a decir que no es. Por acá dice, sí se parecen con la gorra, dice acá. Ah, te pareces a Fernando Salas. A ver, por acá dice, sí, bueno, lo mismo. Una vez estaba en una marcha. Ah, cuenta eso. Sí, una vez estaba en una marcha y había ido a transmitir, bueno, la protesta. Era de los transportistas ¿Aquí en Lima? en Avenida Bancay. Ajá. Y justo había terminado de transmitir y llegó el chasqui. Creo que Manuel le toma la calle. Y como yo no estaba transmitiendo, estaba con mi trípode y mis cosas ya guardadas, se me acercaron a preguntarme, ¿no? Oye, compañero, después de tiempo en Lima, ¿qué opina de la marcha? No, yo le digo tal, le di mi opinión. Y varias personas se pusieron al frente mío a escuchar lo que yo estaba declarando. Terminé de declarar 5 o 6 minutos y se me acercan algunos y me dicen, compañero, una foto, que eso, que lo otro. Hasta ahí ya había pasado alguna vez. Pero hay uno que se me queda a mi costado, pues, y me dice, Inge. Así, ¿ah? Creo que estaba con Edu incluso, no recuerdo. Pero me Inge, ¿y qué tal, ah? ¿Qué dice Puno? Yo le digo, ahí está, con frío, le digo. No, pero usted es de allá, ¿no? No, no soy de acá, le digo. Pero su esposa es de allá, ¿no? Sí, sí, de allá es mi esposa. Ah, Inge, ¿y qué? ¿Con qué partido va? Estoy evaluando, le digo, sí. Ah, ya, pero Inge, pásame la voz, empeñoso. Ya, amigo, ya no le dije, pues, ¿no? Ya entendí que me decía por Fernando Salas. Ahora, no sé si por joder, por bloquearme, O sea, te había confundido con no sé si el por ingeniero bloquearme, Fernando Salas. no sé si por bloquearme, por fastidiar, o de verdad creía que yo era Fernando Salas. Pero tú también le sigues a la corriente. Sí, Yo pues. no, o sea, yo como que le dije ya, como no sabía si me estaba bloqueando o era verdad, Y le hubieras y no quería preguntado, desilusionar, no quería explicarle, yo no soy ingeniero, no quería hacer eso, ya, sí, amigo, ya, sí, estás ahí. Y me fui nomás. Bien, bien. Bueno, tenemos Claro. otro yape de Tania también que nos envía pues. un apoyo. Muchas gracias, hermana Tania. No nos envió un mensaje, pero bien. Sí. Gracias. Bueno, No, es que lo más gracioso es que ha habido veces que me han saludado. Señor Timoteo, ¿cómo está? Ah, sí. Me han visto un ancha TV. Pues lo más gracioso fue que estaba, no sé, creo que en Cusco, no me acuerdo de dónde, y me dicen, Kuntur, yo te veo, que esto, que lo otro. Se confunden de nombres, pues. O sea, yo entiendo que sí, o sea, sí me han visto, me habrán escuchado en Han algún puesto video. sobre Claro, la prensa claro, sí. alternativa, ya te ven a ti Sí. toda la prensa alternativa. Sí. Pero yo creo que en su momento habrá sucedido eso. Ahora ya no, sí. No, pero claro, en su momento se confundían de nombre, Ah, de sí. canal, ¿no? Ahí está, efectivamente. Ay. Claro. ahí está Ahí Pavel. está, Pavel. ¿Se parece? O creo que sí, Claro, ¿ah? mi sombrerito, sí, Pero pues, su sí, cabello, no tanto. claro. A ver. Te pasas, Jorge, te prestas tú. No, está bien. Ay, qué gracioso. A ver. Dos puntos. Ahí está, sí se parece, creo, ¿ah? ¿No será su hijo? El hijo de Fernando. hermano El hijo no puedo ser. Sí, reconocido. Fernando Salas tendrá 10 años más que yo. ¿Sí? Ronald Atencio lo estaba chequeando. Ronald Atencio ha nacido en el 81 y yo en el 87. Es tu menor. Estuve en Digo, ¿no? Pues, ahí está, No eso por es mucha. colegio público. Mira, no difames. Y también está en colegio público. No, nos llevamos 6 años con Ronald Atencio. 6 años, claro, ¿no? Sí. No, yo creo que Fernando tiene como 50, creo, más o menos, creo que en Ya, algún pues, momento lo he escuchado yo voy a decir eso. cumplir 39 en una semana. Una agüita de 38 añitos. Una guaguita. Guauita. Una guaguita. Juliaqueña. Guauita, qué fuerte. Bueno, ya, entonces seguimos con No, sí. lo del lunes, Pavel. Ya el lunes ya lo hemos quemado, el martes también salimos el miércoles. Ah, perdón, el 1. El 1 de abril. El 1 de abril. O sea, el debate es lunes 30, igual, martes 31 y miércoles 1 de abril, que es el cumpleaños de Jorge. El 1 de abril, 2 semanas después es mi cumpleaños 16 de abril, así que va a haber fiesta patronal de 2 semanas. Y justo se vienen tus elecciones favoritas. Ah, Tu fiesta electoral, no le dice que es una fiesta, que estamos en Fiesta democracia, electoral. que ya no, todo está bien, sí. por eso vas a ir a votar contento. Bien. Bueno, ese día bueno, ya mejor sigue. Entonces el miércoles. El miércoles 1 de abril. 1 de abril. El 1, no hay 2 de abril. Claro,
tú estás diciendo, sería 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril, es el Pero 1 no de es abril. inválido. Es inválido, porque es el 1 de abril, después ¡Oh, es el ya! 2, Oh. 3, 4, Oh, mira, 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 mira. Ahí está el gran patriota. Bien, patriota, bien, bien, bien. El gran patriota, mira, se hace presente. Aquí escuchando cómo peleas. Saludos, saludos, patriota. Bueno, ahí está. El 1 de abril. Primeramente o en primer lugar. No, como dice como Estefanía, quieras, en realidad como los dos quieras, son válidos, como los dos quieras. son válidos. Ya sea, es un tema en general que No puedes las con tu género. reglas no van a venir de un grupo de payasos que se hacen llamar la RAE. Eso va a ser impuesto por convencionalidad social en realidad. Pero bueno, ojalá que haya, ¿Diga? ojalá que haya. Por eso, nuevamente, o sea, ese tema, no hay una, o sea, normativamente, Pero AIGA sí está mal normativamente. ¿por qué está mal? Porque no es usado masivamente. ¿Cómo? No está No es aprobado. usado masivamente ella en el No en Perú, mayoría. No. en, Si buscas en en la RAE, Ayacucho. sí. Porque acá en Lima, que somos más de 12 millones, todo el mundo dice AIGA. ¿AIGA? Para empezar, Jorge. Pero. Mira, yo no sé uno. por qué me metes en tus líos internos. Tú- ¿Cómo no? Pero por supuesto que sí. Claro, pero por supuesto. Pero- Ya, Lo que sí he escuchado diferente, por ejemplo, en el sur es el tema de la doble L y la Y. Ahí está, mejor. yeísmo. Sí, En sí, Lima. bastante. Nosotros sí, pollo, ¿no? Pollo. Ahora me enfoques a mí solo. ¿Quieres ver la atención, amigo? Te No, estamos no, dando. amigo, por Ahí favor, está, ahí está. sácame de ahí. Te estoy Ya. dando. Ya mis asesores me han dicho que está prohibido eso. Sí. Ya. Oh, estaba haciendo que la gente se vaya, bon. Sí, ¿no? Sí, bon, de una vez, de una vez. Oye, ¿y qué fue con Atencio? ¿Está viniendo todavía? Dice. Bueno, estamos esperando a No, Ronald no, ya Atencio 8 llega supuestamente, ¿no? Ya, a las 8. supuestamente. Dale, dale. Pero ha subido nuestra audiencia. Van casi 1000 en línea. No, hemos estado más de 1000 hace rato. ¿Sí? Sí, Hasta hasta, que se Lo puso a... sentimos, disculpen, sí. hermanos. A ver, hasta que seriedad. entró Fernando Sala. Mentira. Al Bien, contrario. bien. Entonces, miércoles 1 de abril, educación, innovación y tecnología. Oye, Oye, pero nuevamente... ojo, que creo que eso después es Jueves Santo, Viernes Santo. ¿Tú que eres ultracatólico? Ah, la Semana Santa. La claro, Semana Santa. Ya se viene. La Semana No, ya, Santa. para mí no hay Semana Santa, vacación, no hay nada ahorita. Nada. Enfocadísimo en Sí, el sí, ya trabajo. fue, Muy ya bien, fue. Jorge. Bien, entonces, la terna número 1 tenemos a Antonio Ortiz, William Zapata y Armando Macé. Armando Macé, ¿no? En la terna número 2 tenemos a López Chao, que, bueno, yo creo que Ha decepcionado. muchos se han decepcionado de él en la última intervención que tuvo acá Así es. en el El debate debate. presidencial y bueno, nuevamente Acuña, que parece que va a estar, ha demandado, lo va a demandar a Pope Olivera y Jorge Nieto. No sabes lo que ha pasado hoy día, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Ah, ya, te voy a contar. Dina Boluarte tenía un ministro, su último ministro de Salud, César Sandoval. Mm. Y uno de estos, no, de ministro de César, no. Perdón, pero a ver, Acuña tenía varios ministros con Dina. Uno era César Sandoval y estaba también el ministro de Energía y Minas. Ese ministro de Energía y Minas ha ido donde estaba Poppy Olivera hoy, almorzando, y ha ido a buscarle la bronca, a pegarle. Mm. Y lo han tenido que agarrar, se lo han llevado por aquí, se lo han llevado por allá. Todo un espectáculo, ¿eh? Por defender a un escudero de César Acuña, pues. Sí, sí. Bueno, ¿ya entró Bien. el ingeniero Fernando Salas? Sí, sí, acá lo tenemos, acá lo tenemos. A ver. Buenas A ver. noches otra vez. Sí. Bienvenido. ¿Nos escucha, ingeniero? Perfectamente, buenas noches hermano Pavel, buenas noches hermano Jorge, señorita, buenas noches para usted también. Señorita Y buenas Stephanie. noches, y buenas Stephanie. noches, Stephanie, buenas noches para ti Stephanie y buenas noches para todos los seguidores de La Revuelta en el Perú y en el mundo, porque la verdad los están viendo en varios países del mundo. Bien, y que, así, lo primero, ¿qué le ha parecido estos 3 fechas de debate? Un poco vacíos, un poco sosos, debido a que hay propuestas programáticas que no obedecen a una realidad. Lo decía hace un momento, por ejemplo, hay candidatos que han ofrecido el aumento de cientos de miles de policías, Ujú. pero no se dan cuenta cuál sería el presupuesto necesario para pagar toda esa planilla. Otro candidato del aprismo ha manifestado que deberían subir de 7.000 a 20.000 los funcionarios dedicados a la investigación policial. ¿Cuánto costarían esos 13.000 en un mes?
y en un año, conociendo que este año, por ejemplo, el presupuesto nacional de la República es 257.000 millones de soles. Entonces, ¿cuánto tendría que ser el presupuesto para el próximo año 2027? ¿Tendrán conocimiento de eso? ¿Sabrán de dónde sacan los recursos, de dónde van a salir los recursos? ¿O es que se quiere hacer la propuesta del candidato que ya fue? Me refiero al señor López Chau, que dijo que va a utilizar los recursos de la RIN, que es las reservas internacionales netas. Entonces, ha habido muchas propuestas que no tienen sostenibilidad, que seguramente una parte de la población le puede caer muy bien, pero para los analistas no nos ha caído bien varias de las propuestas que han presentado en estos 3 días. Pero Inge, yo entiendo, no sé, bueno, eso tal vez tiene otra percepción, que en general la gran mayoría, la amplia mayoría de las personas que están siguiendo los debates, más que escuchar así propuestas con argumentos, es como que quieren ver cómo se desenvuelve su candidato, ¿no? Porque si quisieran realmente saber qué propone cada partido, irían a pues, su plan de gobierno, su ideario, ¿no? Los proyectos, su equipo técnico. Pero es como que acá la mayoría, creo, habrá un sector sí, ¿no? Que dice, a ver, quiero escuchar exactamente qué van a proponer en la lucha contra la inseguridad, contra la corrupción. Pero es como que la mayoría entra, a ver qué le van a decir a Keiko, a ver qué va a decir mi caballo ganador Jorge Nieto, uy, mi López Chau, que es mi rector, él debe tener manejo, ¿no? Como que entran más que todo a ver cómo se desenvuelven, ¿no? Y por eso le pregunto, ¿cómo lo ha visto? ¿Quién cree que ha tenido, o los 3 o 4 de repente candidatos que sí han sabido utilizar esa vitrina para darse a conocer? Mire, de todos los candidatos, honestamente, haciendo un análisis honesto en el desenvolvimiento, el uso de las manos, no utilizar plagios de lectura, porque una cosa es leer todo al pie de la letra y otra muy diferente es mirar la cámara para que el pueblo peruano que está atento al debate observe al candidato. Porque muchas veces los ojos expresan el alma de la persona y muchas veces con una mirada puedes expresar muchas situaciones. En ese sentido, yo he visto con mucha responsabilidad quien ha manejado un buen escenario el primer día ha sido la señora del Molinelli, partido Primero la Gente. Molinelli, ¿no? La señora Molinelli también ha tenido un buen manejo. Ah, ya, Marisol Perestello. Se refiere a Marisol ella del Pérez Tello primer ha día. tenido un buen manejo del escenario, datos, propuesta incluso certera, bien. La señora Molinelli también, como mujer, ha presentado buena propuesta, ha podido rebatirles a los otros candidatos. He visto, por ejemplo, a Charly Carrasco que ha presentado buenas propuestas. A pesar de la lectura, ha presentado buenas propuestas. Servicio militar obligatorio, el cierre de los penales de las ciudades del Perú, la ampliación de un solo mega penal a 5.000 metros sobre el nivel del mar, el ajuste al Código Penal en la legislación peruana, me parece que son propuestas muy viables. El día de ayer he visto al señor del Partido Morado que ha manejado bien el escenario, el señor del APRA ha manejado los tiempos, los ha encasillado tanto a los candidatos opositores que ya no podían decir absolutamente nada porque los tiempos se les había vencido. Para el debate hay que utilizar una planificación, una dirección, estrategia, pero además de eso, metodología, y para ir a un debate uno tiene que aplicar un plan, conocer a los adversarios, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y me parece que entre candidatos no se han hecho esos estudios, por eso que ayer ha habido algunos ataques mínimos, ¿no? Sobre todo a la parte fujimorista, que felizmente le han podido decir absolutamente todo lo que quiere decirle el pueblo peruano. Pero sí ha habido buenos candidatos que han presentado propuestas y buen escenario Pero de manejo también. como se ha visto también, ya se dará cuenta, a diferencia de décadas pasadas, se hacen los debates, nunca con tanta gente, ¿no? Como ahora, pero se hacen los debates y los que se han encargado de replicar ciertos fragmentos son los programas de noticias. Y ahí ha quedado, ¿no? O por ahí algún periódico que ha sacado su titular, ¿no? Le dicen criminal o le dicen narco a tal, algo así, ¿no? O le dicen corrupto. Pero usted se ha dado cuenta el poder de las redes sociales. O sea, salió Popo Olivera, le dijo una que otra cosa, y salió Lescano también, a Acuña, por ejemplo, y de ahí los TikToks, 1 millón, 3 millones de vistas,
Facebook, Twitter, Instagram. Entonces, viendo ese panorama, yo creo que, y bueno, ahí le pregunto, las estrategias para este último debate que queda este próximo lunes, martes y miércoles, debería ser otra, ¿no? O sea, entender de que, pues lamentablemente, más que exponer ideas técnicas y argumentadas, es como que buscar decir algo fuerte que quede, claro, que simbolice tu propuesta, eso sí, lógicamente, ¿no? Pero que quede grabado en la ciudadanía, en la población, ¿no? ¿Cómo está viendo usted este nuevo fenómeno? ¿No? Porque Yo ha creo visto que, memes, todo. Sí, sí, adelante. yo creo que para esta última parte de los debates, Ujú. nuestro candidato Charly Carrasco del Partido Unido Perú y seguramente los otros candidatos tienen que hacer una evaluación ex post y ex ante. ¿A quién se van a dirigir? ¿Cuál es el objetivo de su presencia en esos minutos del debate? ¿A los jóvenes? ¿A quién quieren llegar? ¿A la gente del segmento BST? ¿A quién quieren llegar? ¿O vamos a dirigir un mensaje para los agricultores, mineros artesanales, para los maestros de la educación peruana? ¿A quién? O sea, yo pienso que tiene que ir en una dirección, porque uno no puede ir a presentarse y hablar una serie de temas que al final no tienen un impacto en la población. Pero también tenemos que tener claro que hay candidatos que están yendo a darse a conocer, no presentan ninguna propuesta, como por ejemplo el señor Olivera, ¿no? Si bien ha tenido un papel protagónico el primer día, pero su afán ha sido el mismo del anterior proceso electoral cuando enfrentó a Alan García. Esta vez lo agarró de piñata al señor César Acuña, Sí. y le dijo todo lo que tenía que decirle. Y muy bien, ahora tenemos que aprovechar la tecnología, las redes sociales. Miremos el quinquenio anterior, elecciones del maestro Pedro Castillo cuando fue elegido como presidente de la República. Las redes sociales no tenían la fuerza que tiene ahora. En ese tiempo no había TikTok, había el Facebook, pero no con la fuerza que se maneja en esta última elección. Entonces yo pienso que los candidatos tienen que tener una mirada y una dirección a dónde se van a dirigir, a qué segmento de la población y qué es exactamente lo que quieren decir. Bien, ingeniero, quiero comentarle un poquito sobre estos dos temas que se ha abordado en este primer debate, la primera ronda de discusiones, digamos. Yo considero que si un candidato a la presidencia de la República maneja el tema, sí podría sintetizar de tal manera que lo medular se pueda exponer en este tipo de espacios. Pero dado que estos dos temas de la corrupción y la inseguridad ciudadana son temas bastante frágiles, también muy arraigados en nuestra sociedad, ¿considera usted que hay alguna propuesta en concreto que realmente apunte a resolver estos dos problemas que además están vinculados? Mire, ¿cómo está señorita Stephanie? Buenas noches para usted. Buenas ¿Verdad, noches. Stephanie? Sí, sí, claro que Estamos sí. bien. Está bien. Stephanie. Muy bien. Yo pienso que estos dos temas son bastante importantes Gracias. para el desarrollo nacional, pero el problema es de que hasta este momento los candidatos no han enfocado exactamente cómo se va a solucionar ese problema. Usted ha escuchado ayer que uno de los candidatos se atrevió a decir vamos a construir una nueva cárcel en cada una de las regiones. 24 cárceles vamos a tener, 25 cárceles. ¿Esa es la solución? No, no es la solución. La solución es mejorar, ajustar la legislación peruana. En este momento nuestro código penal es débil. Por eso que los cuellos blancos por dinero pueden soltar a los presos y mandarlos a sus casas. O los corruptos, los sicarios, que están viendo también el debate presidencial, se ríen. Mira, 24 parásitos ahí, sentados en el debate presidencial y nadie sabe cómo va a solucionar el problema que nosotros estamos atacando. Eso es lo que dicen. ¿Cuál es la solución al problema? Ajuste al Código Penal, tipificar los delitos de chantaje, extorsión, sicariato y corrupción como delitos de traición a la patria. Y como dijo Charly Carrasco, en 72 horas con los nuevos fiscales y jueces que van a estar instalados en las comisarías, en 72 horas los estás instalando en un penal a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí que vayan sus abogados a ejercer su defensa. ¿Usted cree que va a haber venezolanos que quieran involucrarse en actos de chantaje, extorsión, sicariato? Se van a fugar a otros países. ¿Por qué? Porque van a ver que las leyes en el Perú están tan fuertes
y los presos se están yendo a cárceles a 5.000 metros sobre el nivel del mar y a trabajos forzados. ¿Quieren comer? Trabajan. Entonces, eso no ha dicho nadie. Todos quieren solucionar el problema en la parte de la estructura, pero no hablan de la superestructura. Y nosotros estamos yendo con una propuesta en Unido Perú, en este partido Unido Perú, con una propuesta de desarrollo técnica, una propuesta sostenible y una propuesta responsable para todo el Perú. Bien. Inge, yo, disculpe, que ahora estamos con el tiempo, bien, muchísimas gracias, pero quería hacerle una pregunta bien importante. ¿Quiénes usted cree que en este debate ya se tenía mucha expectativa y bueno, pues han caído, no se han desplomado? O sea, así como usted menciona, no, mira, él se ha desenvuelto bien, ha tenido acogida, no, se ha visto una persona coherente, ha mirado a los ojos y demás, pero ¿quién cree usted que son los grandes perdedores de estas 3 jornadas de debate? Yo pienso que uno de los perdedores más importantes es efectivamente Acuña, que esperamos no pase la valla electoral, Luna Gálvez, que ha perdido definitivamente todo en este proceso, Keiko Fujimori, que ha recibido de todos los peruanos el rechazo, y a través de sus mentiras ella quiere hacerle creer que va a Puno, que va a otras regiones. Ya la gente se ha dado cuenta. Pero también del lado de la izquierda hay un perdedor, el representante de Juntos por el Perú, que ha tenido la brillante oportunidad de decirle a Keiko Fujimori: este es tu gobierno, esta es tu corrupción, atrapaste en el anterior proceso 73 congresistas que eran mayoría y podían haber hecho todos los cambios para el desarrollo del Perú, no lo hicieron. Hoy día nos tienes a nosotros, 130 congresistas a tu servicio en tu gobierno y no has hecho nada, no lo he enfrentado. Lo hemos visto tibio, timorato, sin capacidad de enfrentar a la corrupción, seguramente porque, como es parte del pacto mafioso, nunca va a generar una opinión de ese tipo. Entonces, los perdedores han tenido la oportunidad y como se ha visto el día de ayer, hay nuevos que han salido a la palestra, a la tribuna. Ahí lo tienen a Nieto, al del Partido Morado. Hay otros candidatos que han ido a mostrar su reloj, ¿han visto, no? Sí, sí, claro, El candidato claro. que ha ido a mostrar su reloj, que quería que le vean el reloj, que casi se pone a llorar. Jaime, claro, Jaimes. Así podría ser candidato a la presidencia de la República. Yo creo que no. Falta preparación, falta nivel político. Por eso ustedes, Pavel, Jorge, Stephanie, se acordarán cuando éramos niños, en el Perú se decía el excelentísimo señor presidente de la República. Miremos ahora, cualquiera quiere ser presidente de la República, sin conocimiento, sin sabiduría, sin preparación, sin patriotismo y sin propuesta para el desarrollo nacional. Bien. Inge, para cerrar sus palabras y por favor, lo que sí, muy agradecido por darnos esta exclusiva. Y bueno, también el número, su propuesta principal, ya cerraríamos con eso. Listo, muchas gracias, hermanos de la revuelta en el Perú y en el mundo. Soy Fernando Salas Tapia, un ciudadano nacido en la ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca. Hemos formado el partido político Perú Te Quiero, un partido que va a estar vigente en las próximas elecciones nacionales, porque así lo han pedido los ciudadanos de las diferentes regiones del Perú. Hoy estamos en una alianza estratégica con el partido del doctor Charly Carrasco Salazar. El partido se llama Unido Perú. Un partido patriótico, un partido nacionalista, un partido demócrata que lleva a un ciudadano del sur del Perú, Charly Carrasco, de Andahuaylas, a la presidencia de la República. Y lo acompañamos al Senado Nacional de la República, Fernando Salas, con el número 5 al Senado Nacional. Tenemos también al hermano Augusto de Congas, que va con el número 9 al Senado Nacional. Miremos, esta es la planilla de votación. Así de grande va a ser la planilla, en formato A3. 36 partidos políticos están presentes. ¿Ustedes saben qué, hermanos peruanos? Ya no es necesario buscar de arriba hacia abajo, porque todos estos son partidos de Keiko, de la corrupción, partidos que se duermen con los corruptos del Congreso de la República, que han sacado leyes pro crimen organizado. Todos esos partidos están acá. Así que ni siquiera hay que mirarlos. Como Fernando Salas es el número 5, entonces en la planilla contamos de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5.
Y ahí está la fila de los símbolos verdecitos de Unido Perú. Entonces, en esta columna celeste, en la primera columna, marcamos el símbolo, si queremos la fotografía de Charly Carrasco, y listo, ya hemos votado por el presidente. Nos vamos a la segunda columna, esta segunda columna que es de color rosada, y ahí podemos escribir el número 5 para Fernando Salas, el número 9 para Augusto de Congas, o también el número 11 para el hermano Manuel Chaparro. Así podemos pasar a la siguiente columna, que es de diputados, y podemos escribir el número 10 para la hermana Katy Quispe o para la hermana Vanessa Mancha, y en la última columna, que es Parlamento Andino, podemos escribir el número 6 para la hermana Lucero Ábalos. Esa es la fórmula ganadora. Así de grande va a ser la planilla de votación el día 12 de octubre. Y repito, Pavel, ya no es necesario buscar arriba, porque arriba están los partidos de la corrupción. Nos vamos abajo, como Fernando Salas es el número 5, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, y ahí aparece el partido de Charly Carrasco, los 5 puñitos para el desarrollo, que es este símbolo. Listo, Marcamos Eugene. todos los símbolos, y con el número 5 tendrán gallos de pelea en el próximo Senado, que van a hacer retroceder a los corruptos. Muchas Así gracias, como Eugene. hicimos retroceder a Filibater en Juliaca, así vamos a hacer retroceder a los corruptos en el próximo Senado de la República. Bien, bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí próximamente lo tenemos de vuelta, presencial. Gracias, gracias, ingeniero Fernando Salas. Hasta una Listo, un próxima abrazo para ti, ocasión. Pavel, para Stephanie, para Jorge también, y para todos los seguidores de la revuelta en el Perú y en el mundo. La nueva prensa, Tupananchis-Cam. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Tomarán chiscama, ingeniero. Bien. Jorge, llegó. Bien. Llegó la hora. Llegó la hora. Lo que estaban esperando, Sí, toda el la candidato gente presidencial, se ha conectado, mira. el doctor Incrementado. Ronald Atencio, ya está acá presente. Y bueno, ya hace unos minutos ha llegado. Ahí. A ver, a ver. A ver, vamos a darle la bienvenida Sí, a la revuelta. Su vasito de agua también para el doc. O que desea tomar. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, Jorgito ahí no sé qué está. Ajá, aquí estamos. Aquí estamos. Bienvenido a la revuelta, bienvenido, bienvenido. Con la Adelante, adelante, sí, sí, sí. Ahí está la piñata. Ahí está. Ahí Muy está bien. el mazo. Un cabezazo, sin mazo. A ver, Bienvenido. su regalo. Claro. ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. a ver, sí, Jorge, no sé si vamos a poner los videos, porque ya como nos hemos modificado el tiempo. ¿Y esta es su cámara? Sí, Estaba de apagado el acá. micrófono. Para que se pueda dirigir. ¡Ay, no! Bienvenido a la revuelta. Qué bueno tenerlo aquí presencialmente después de una entrevista virtual. ¿Cuántos años está viviendo en el Cono Norte? Desde el año 2000. Yo vengo 26 años. más o menos cuando venir en el Cono Norte no había el Megaplaza, Claro, no estaba la no- Volvo no acá, había ¿no? ni metro, era Claro. un depósito de Ormeño. Entonces, cuando venir toda la Panamericana Norte llegaba a Pro, pues creo que en 10 minutos, porque no había nada. Claro. Solamente de pilas te ibas directo hasta Pro. Claro. Pero entonces, eso le iba a preguntar. ¿Qué se considera? ¿Huanuqueño o conero ahora? Claro. ¿Cómo lo ve? No, mira, yo creo que ¿O los dos? no, mira, yo soy provinciano. Ya. Soy un provinciano migrante, Ujú. seguro como muchos, como algunos, como sus padres de algunos de ustedes. Y yo vine a la casa de mi tía. ¿Por qué? Porque, Acá en San Martín. sí, claro, en San Diego, en Pro. Ah, ya, pero hay los olivos. No, esa parte de San Diego es San Martín de Porres. Entonces, que San Martín de Porres tiene unas cosas, Sí. Claro. un mapa medio curioso. Entonces yo vengo, yo nazco en Huánuco, me Ujú. crio principalmente en Tingo María, termino la secundaria en Pucallpa y tenía mis padres, pues, yo era un chico estudioso, aplicado,
Entonces, en provincia las oportunidades de estudiar son un poco difíciles, no hay tanto acceso a las universidades, buenos profesores, libros, etcétera, ¿no? Estábamos hablando del 2000 donde no había internet prácticamente. Sí. Entonces me mandan a Lima a estudiar y venir a Lima era también ver dónde. Felizmente teníamos una tía, mi hermana tenía su hermana, mi tía, me dio un espacio, un ambiente para poder yo estar y por eso vengo a Lima Norte, me instalo ahí y desde ahí me iba a la universidad, ¿no? Pero usted estudió en la San Martín, Sí, claro, yo estoy en la universidad San Martín. privada. Sí, claro. ¿Y por qué no fue a una nacional? A San Marcos, la No, muy Vida. buena pregunta. ¿Por qué? Porque primero yo venía de provincia, Ujú. ¿así? Entonces, para ingresar con el nivel que hay en las escuelas de provincia era Ujú. prepararte de repente 1 año, 2 años. No es pues. Para el examen de admisión, que es Sí, recontra claro, difícil. que es la verdad, es muy difícil. Claro. Y en mi época solamente estaba o la Villarreal o la San Marcos. No había otra Claro. opción más. Y luego dentro de las otras universidades privadas, pues era la de Lima, que era un sueño que no se podía cumplir. La Richie. Era, Ricardo no Palma, ¿no? no estaba la Ricardo Palma. Era la Ricardo Palma es reciente, casi reciente. Será pues 10, 15 años. Y de ahí estaba la Garcilaso y la Ah, San ya, Martín. Garcilaso, no, La claro. Garcilaso y la San Martín. Y la San Martín tenía una muy buena fama de ser buena facultad de Derecho frente a la universidad que no era de repente muy requerida. Y yo soy, ¿cuál es la suerte que yo tengo? Que yo soy el último de los hermanos. Entonces, Ya, yo ya, era, ya. yo era el último hijo. Entonces, mis padres ya mayores, consolidados, sin otras cargas, sin otras responsabilidades, el apoyo de mi familia acá en Lima. Entonces, también mi hermana, mis hermanos por ahí también, que obviamente cuando ven que el hermano menor, el pequeño, porque yo soy el último después de 9 años de mi hermano mayor, entonces también obviamente apoyan a la familia, ¿no? Entonces yo he venido acá a estudiar a Lima, no porque tenía dinero, sino porque hubo el apoyo de la familia, felizmente que me pudo aupar para yo poder estudiar en la San Claro, Martín. claro. Pero entonces, estaba buscando sus afiliaciones políticas, Sí, claro. pero solamente ve que está en Voces del Pueblo y bueno, ahora en Venceremos, ¿no? Que es la alianza electoral. Pero anteriormente. En Runa, Ah, ¿qué ya, pasa? ya. Bueno, yo ¿Pero llevo, militando? no, fui Porque invitado. en el ROP no sale. No, fui invitado para postular. Lo que pasa, yo vengo a Lima también en una coyuntura bien interesante. Yo vengo a Lima en plena marcha de los Votos cuatro suyos. suyos y era luchar contra la dictadura fujimontesista. Yo fui un activista muy asiduo y novato, no ver, porque llegar de provincia, llegar a Lima y participé mucho en todo lo que tenía que ver luchar contra la dictadura fujimontesista y fui dirigente universitario, representante de los egresados y hice mi vida también académica y profesional. Pero ahora la San Martín también tiene fama de ser aprista en la Facultad de Derecho, ¿no? Con Chan Mira, también incluso. sí, claro, había movimientos del aprismo Ujú. vinculados directamente al aprismo, pero había también de los otros, ¿no? De los que éramos nosotros, que éramos el movimiento rojo contestatario, se llamaba Justicia, Cuidado. nuestro sí, y nuestro logo era una mano izquierda, Mm. teniendo una balanza al centro. Y la balanza salpicaba como que agua y la gente decía que era sangre y que nosotros, ya, Por ahí, toda la historia. el terruqueo. Todo el terruqueo desde ese momento Claro. y éramos el movimiento más duro, más contestatario que se tenía en la facultad, ¿no? Usted es uno de los candidatos también más jóvenes, ¿no? Usted ha sido en el 81, yo en el 87. Ah, ya, Estamos mira. ahí nomás, la mayoría estamos. Pues no me digas usted, pues tú Claro. te llamas, tampoco, Ah, ya. ya me estás haciendo, No, me pero- quieres hacer sentir viejo, creo. Yo no, creo pero- que me... Le digo más que todo porque, claro, o sea, no hay mucha diferencia generacional, porque no, son ni estamos 10 ahí. años. Sí, claro. Entonces, justamente, eh, ¿cómo ha pasado de estar en el 2021, 22, tal vez como asesor en el Congreso o con el proyecto, ¿no? de Voces del Pueblo con Bermejo, a ser candidato presidencial? ¿Se lo esperaba usted? A ver, A esta edad me refiero. Mira, yo en la universidad he sido, como te digo, dirigente universitario, Ajá. secretario general del Movimiento Universitario Justicia. Termino la universidad un poco decepcionado de la política, en algún momento lo contaré, porque sentía que la política no era de meritocracia, sino era de oportunidad y me desencantó esa parte. Pero luego el que hace política vuelve, ¿no? Entonces, como egresado postulo, gano elecciones, me vuelvo representante. Y yo conozco a Guillermo Bermejo en esa época en la que termino más o menos la universidad. Más o menos qué año. Estamos hablando de 2005 más o menos. Entonces, lo conozco, yo termino la universidad y
Guillermo tenía muchos problemas judiciales porque él querellaba mucho a la gente porque lo terruqueaban. Claro. Entonces yo era el que armaba las querellas contra Correo en esa época. Entonces, tanto es así que yo le daba tantas querellas o cartas notariales que cuando yo postulo como egresado, Correo me saca una nota, ¿no? Diciendo que el radicalismo ingresa a la San Martín, ¿no? Todo lo que la retórica que siempre se conoce. Entonces, desde ahí yo tenía vida política porque Guillermo tenía un movimiento que se Claro, llamaba todas las voces. Todas las Voces. Entonces, Claro. yo era, si bien es cierto, abogado, pero también tenía mi propia, digamos, actividad política. Ujú. Era más abogado, sí, que político. Pero, o sea, siempre vinculado con el movimiento de Guillermo Bermejo. Más Sí, o menos en ese claro. espacio colectivo Argueda. Argueda, siempre vinculado ¿no? a la izquierda, de toda mi vida, Es que ¿no? en ese momento, Ronald, estaba toda la fiebre también del socialismo del siglo XXI. Pues había un auge, digamos, de movimientos sociales populares que habían llegado al poder con Correa, con Evo Morales, Sí, con Hugo claro. Chávez, ¿no? Hubo un grupo también de compañeros que inclusive viajó a Ecuador para el tema de Correa. Sí, Ujú. claro, ¿no? Lo de Evo Morales, lo de Lula también, que vino un poquito después, por ahí. Y justo cuando usted está ya egresando, yo ingresé en el 2005 en la Villarreal, pasa... También aprista. Sí, pues claro, o sea, en la, Y luego en la Villarreal más aprista que no. En la Villarreal tiene dos opciones, o sales antiaprista o aprista. No hay punto medio, porque ahí se tienes que mechártela. Pero el punto es justo en esa época entra Alan García, pues, al poder. Pero también aparece el fenómeno Ollantumala, porque Antauro, al final del gobierno de Toledo, no hace el andahuaylazo y demás, Claro. y Ollanta pues ya se sale con su pueblo rojo y demás. Y en ese momento, ¿cómo fue su posición, su Mira, postura? yo ¿O se alejó? siempre, ¿Mm? yo siempre en primera vuelta, siempre he votado por convicción. Siempre, o sea, siempre. Mi primera siempre ha sido, por ejemplo, ¿no? Yo voté por Javier Díaz Canseco, que sacó creo que 0.5%, Con ¿no? el Partido Socialista, O ¿no? sea, Con su florcita. yo siempre he dicho, ¿no? Mi primer voto es mi voto de conciencia. Y en segunda vuelta, siempre mi voto es para la izquierda o para lo que represente la izquierda, Claro, porque claro. yo no le puedo dar el espacio a la derecha, ¿no? Para mí era inconcebible siempre eso, ¿no? Ujú. Cualquier cosa menos a la derecha ni el saludo, ¿no? Entonces, de ahí es donde yo me involucro pues, en los movimientos, más que todo universitarios, La cumbre de paralelos. los pueblos, ¿sabes? Toda esa época Sí, así, sí, entonces había mucho activismo, ¿no? Porque se retome el activismo porque al caer la dictadura se abren más los espacios. Entonces, con temor, pero se abren los espacios. Entonces, y ahí viene todo lo que tú comentas. Claro. Y de ahí me buscan para yo postular por Runa el sector vinculado a Goyo, a Gregorio Santos. ¿Pero ¿no? qué año más o menos era? Es esta elección de elecciones complementarias para el Congreso podría ser 2019. Sí, 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 sí. 2019. Claro. Entonces, como yo tenía un perfil profesional, académico, vinculado a los sectores populares de izquierda, entonces veían en mí un perfil bueno, decía, oye, profesional, capaz, no, bueno, competente, vinculado, no tiene problemas de corrupción, ¿me entiendes? Entonces, oye, entonces yo postulo con el número 8 por Runa, postulo con el número 8 por Runa, fue una bonita experiencia, obviamente no logramos alcanzar el curul, y a partir de ahí viene la pandemia que nos encierra a todos. Claro. Y después de eso, yo ya, como ya lo conocía a Guillermo, ya lo había absuelto de su primer juicio. Ah, ya. Ya lo había absuelto de su primer juicio, venía su segundo juicio. Y él, no sé si puedo contar esta anécdota, creo que sí, él me llama, nos encontramos en la Municipal de Santa Anita y me dice, Ronald, postulemos, me dice. Vamos, ya había terminado lo de Runa. Con Perú Libre. Me dice, postulemos con Perú Libre. Pero como yo venía post pandemia, y a todos no nos ha tratado bien la pandemia, a uno les ha tratado con éxito, en el caso mío me había golpeado mucho, y dije, mira, estoy en un tema de pandemia muy complicado, pero yo te apoyo, le digo. Tú ve y yo estoy contigo. Ujú. ¿Me vas a apoyar? Sí, le digo con todo. Entonces él es así que él postula y yo lo apoyo, ¿no? Apoyamos el proceso de Pedro Castillo desde que era nada. Yo me acuerdo que yo tengo un post de Facebook, que ahí siempre está y queda guardado, en febrero cuando pues ni aparecía y yo como un loquito, ¿no? Mandaba mi post. Claro. Entonces, y ya bueno, y ahí todos sabemos lo Febrero 2021. En Lima, pues, ¿no? En Lima sí se ocultó todo lo que se pudo hasta que reventó. Porque yo viviendo acá en Los Olivos, en Claro. Caraballo, más Cuento Norte siempre ha sido mi zona, hablando con los compañeros ya después, ¿no? 2023, así, en Puno,
en Puno, Huancavelica, me decían, no, nosotros acá todos íbamos a votar por Pedro Castillo. O sea, todos estábamos seguros. Y le digo, pero ¿cómo en Lima se ha vivido una realidad que no te lo mencionaban? Ocultado. Yo tenía igual compañeros de esas épocas también, a Noel, a varios compañeros que de Perú Libre, que Claro, los conocía de antes también, pues, ¿no? claro, Y los claro. vi ahí. Y también cuando ellos me dicen, vamos a apoyar a Perú Libre, con Pedro Castillo, yo a Pedro Castillo lo conocía porque yo soy profesor de carrera, ¿no? Entonces yo lo había visto en las marchas, Ah, ya, como dirigente y demás. claro. Pero no había como que, no, difícil que gane, un poco complicado, ¿no? Entonces usted sí ha estado haciendo campaña por el profe desde el 2021. Por Abierta, Guillermo, claro, por por él. Guillermo, o sea, mi apoyo, más que, digamos, al profe, que yo no lo conocía, ni a Perú Libre, que no tenía vinculación con el partido, Claro. era más mi apoyo a Guillermo, a mi compañero, a mi amigo, a mi camarada. Entonces, con todo lo apoyábamos, hacíamos nuestras chanchitas, nuestros volantes, las cosas de siempre, ¿no? Entonces, y de ahí comienza pues a levantar, a levantar, a levantar y gana pues Pedro Castillo. Pero ahora pasaron- ahora que se puede hablar de eso, porque ni siquiera está Sí. vinculado a Perú Libre, incluso imagino que tiene críticas fuertes, ¿ah? Porque Cerrón, no sé si, ahí está, mire, para que le responda. Si Ahí quisiéramos hablar un montón, yo sé que está con la hora, no, pero No, no, hasta las 9 ya, todavía. vean, porque pues, ahí tenemos preparado un montón de temas. Fíjese lo que ha dicho ¿Con el micrófono? No, Sí, perdón, sí, con sí, el audífono. sí, sí. Audífonos. A ver, vamos a escuchar qué ha dicho Cerrón. Compartan la transmisión, amigos, por favor, dejen su like. Ahí Y el también Yape. al Yape ahí pueden hacer sus preguntas acá a Ronald Atencio, que está en vivo acá en La A ver, Revuelta. a Lo ver, vamos ¿qué a- preguntas? ¿Qué ver. preguntas? Qué De miedo. rigor. Vamos a de escuchar. rigor. Un 57% crítico que en este momento está haciendo su análisis. Si me voy con el obrero falsificado que usa un casco de obrero López Chao, me voy con este otro que usa el disfraz de Pedro Castillo poniéndose el sombrero, un tal Roberto Sánchez, o me voy con este otro piraña político que usa la coca del Braen con su bolsita para hacernos creer que es del pueblo. O Ahí me nomás. A ver, ¿qué Uy, ha pasado? no, Hace un par de días le he dicho. piraña, piraña. Así me hubiese dicho cuando me llamó porque necesitaba asesorías para sus casos, ¿no? Porque yo recuerdo de que, como yo lo había absuelto a Guillermo 2 veces, Vladimir le dice, Guillermo, tráeme a tu abogado porque tengo tantos problemas judiciales. Ahí no era piraña, ahí sí era una persona tocó era doctor. a consultar. Claro. A usted Y- iba con Noblecilla también, creo, ¿no? En esa época. Sí, sí, claro, yo lo conozco a Raúl por Guillermo, yo no lo conocí antes. Pero ya no tiene ningún contacto con Cerrón ahorita. No, no, ninguno. Yo nunca. Pero ¿qué opina de Cerrón? Y más que personal, tema político, ¿no? Claro, mira, políticamente, para nosotros es muy lamentable que un partido como Perú Libre, que pregonaba y pregona todavía las ideas de la izquierda, del campo popular, haya cruzado la orilla y nieguen la realidad, que no solamente se sientan en la mesa directiva con la derecha peruana, sino que han votado con la derecha peruana. Han votado por las leyes pro crimen, pro impunidad. Y hoy el pueblo, hoy más que nunca, el pueblo es inteligente, la tiene clarísima. Por eso es que no terminan de levantar nada, ni van a levantar más, ¿no? O sea, están camino a su sepultura. Pero por decisiones de ellos, no por decisiones nuestras. Han puesto, sostuvieron a los gobiernos desde la señora Dina Boluarte, Gerí, Balcázar, y eso que Balcázar, una estrategia leninista, y eso, por favor, o sea, que regresó el comunismo, por favor, ¿no? O sea, no, no, no. Entonces, son ellos los que han cavado su propia tumba. Y hoy, con su desesperación, ya comienzan a hacer este tipo de cosas, pero la verdad que creemos de que el tiempo le pone las cosas en su sitio, en su lugar. Sí, sí. Adelante, adelante. Que ya está, sí. Yo quiero primero saludarlo y destacar algo públicamente porque es usted uno de los pocos candidatos que nunca olvida la necesidad de la defensa de los presos políticos. Siempre que lo he escuchado, usted lo ha mencionado y eso es algo que yo saludo altamente y además quiero agradecerle porque cuando usted me vio dirigirme al doctor Zaffaroni, me escribió Sí, claro. ofreciéndome su defensa también, porque soy parte del caso Ayacucho, que es Sí, un claro, caso claro. político también, de terruqueo y persecución. Así que yo quería destacar eso en primer lugar No, y gracias. agradecerle siempre esa solidaridad.
Mi pregunta justo iba también en esta línea, ¿no? ¿Cómo percibe usted este fenómeno que se viene recrudeciendo y que además de ello se viene extendiendo? Ya no solo activistas, su historia es muy parecida a la mía como provincianos, ¿no? Ya ves. Pero comúnmente se nos terruquea a nosotros. Pero ahora no, inclusive la señora Delia Espinosa, el señor José Domingo Pérez, o sea, autoridades que están cumpliendo funciones importantes en el aparato estatal están siendo terruqueados en su condición de llegar a ser presidente de la República. ¿Qué va a pasar con este fenómeno? Mira, es un problema muy difícil que vive nuestro país, que es del terruqueo, del racismo, del clasismo, que yo en algunos momentos cuento, no casi siempre, pero cuando yo vengo de Pucallpa, yo vengo a estudiar acá a Lima, y ahora existe lo que se llama el bullying. En esa época, la verdad, que no existía nada de bullying y la sociedad era muy cruel, muy dura. En la universidad también. Yo tenía, y yo lo cuento como anécdota, yo tenía hasta vergüenza de levantar mi mano, a pesar de que sabía yo la respuesta. ¿Por qué? Porque el hablar diferente, el hablar con un dejo diferente, inmediatamente de todos lados, de todo el salón te comenzaban a molestar. Y tenías tú dos opciones, ¿no? O vences o te vencen, porque no hay más, o sea, tienes que vencer y hay muchos compañeros, amigos que no de repente tienen la misma fortaleza por cualquier motivo y se dejan vencer por el sistema. Entonces, yo tenía que comenzar a vencer el sistema porque era primero, a pesar de que hablabas diferente, ¿no? Un acento diferente es decir las cosas, ¿no? Y sobre esa base también generar tu respeto. Y como bien dices, ¿no? El terruqueo que proviene por el solo hecho de tener una posición o una idea diferente. O sea, el terruqueo es eso, ¿no? El terruqueo es porque tú pides un hospital, pides una carretera, pides un aposto, tienes una proclama política. Eso es terruqueo. Entonces, nosotros también hemos dicho claramente que nosotros no vamos a ser un Estado represor, por ejemplo. Yo no voy a ser un presidente represor. Pero ¿sabes por qué? Porque no se entiende la protesta popular, creo yo. Porque para que llegue una protesta popular, como siempre explico, o sea, la gente no dice, hoy día protestamos. No, han habido sucesos anteriores que llevan a la convulsión. O sea, primero seguro mandaron el documento, hablaron con las autoridades, hablaron con el congresista, hablaron con el alcalde, pidieron 1000 citas a los ministerios, los pasearon 50 veces y luego ¿qué hacen? Protestan. O sea, la protesta no funciona por un simple botón o porque el dirigente llega y dice, hoy día protestamos y salen a protestar. No funciona así. Pero justamente ahí, y Dale, dale. aprovechando lo que ha pasado en estos últimos años, los que sí han hecho eso han sido los fujimoristas. Se han organizado marchas de la nada. Y cuando se ha ido a entrevistar a la gente que estaba en estas marchas contra el gobierno del presidente Castillo, era gente que no sabía lo que estaba haciendo ahí. Incluso algunos hasta extranjeros, con su dialecto extranjero. Y acá, no, que sí, abajo, no sé qué. Pero me han dado 50, por eso he venido, ¿no? Ya, eso es lo que te quiere decir. Pero eso es ¿cómo se actuaría? Pero eso no es protesta, eso es lo que existe ahí, es el clientelaje, ¿no es así? El pagarte para que vayas y grites y simplemente insultes. Eso ya no es protesta popular. Eso es clientelaje. Pero a pesar de eso, el presidente Castillo nunca reprimió igual, ¿ah? O sea, dejó que, incluso se quemaron oficinas, creo que del Poder Judicial. A ver, el 5 de abril del 2022, el fujimorismo preparó una movilización. O sea, jaló gente, barras bravas y todo, gente extranjera y demás. Y recuerdo que el presidente dijo, para que no vaya a haber disturbios o algo mayor, vamos a decretar estado de emergencia. Para ese día, ¿no? Toque de queda, algo así. Peor aún fue, los grupos de ultraderecha salieron a decir ese que se cree dictador, que autoritario, vamos a salir. Los mismos congresistas, ¿sabes? Fomentaron eso, se quemaron, se hizo disturbios y no hubo mayor represión. Es que cuando ahí viene la moral, ¿no? La derecha sí puede salir a protestar y ellos con ellos no se terruquea, ¿no? Pero si sale a protestar el campesino, el agricultor o el provinciano, eso es terrorismo. Entonces, la represión no debe existir como política de gobierno. Como política de gobierno es cuál es tu protesta, qué es lo que pides. Entonces, nos tenemos que sentar a la mesa para saber qué está pasando, no sé, qué está ocurriendo. Y el pueblo tiene derecho a manifestarse. Entonces, claro, pues lo del fujimorismo definitivamente es cualquier cosa menos un partido político, ¿no? Claro, claro. Bueno, mire, hay unos temas que
sí, a muchos lo confunden, en realidad, y como que es el tema que dicen, esto no me convence, ¿no? Porque, como usted ya sabe, yo no lo digo por usted o por No, Guillermo, dale, dale. sino por Nuevo Perú, ¿no? Hay como que una identificación, este Nuevo Perú, pues es de los globalistas, ONGeros, gente vinculada a incluso medios financiados por la USAID, proimperialistas, ¿no? Y luego lo escuchamos a un Ronald Atencio que habla en contra del imperialismo, que denuncia los bombardeos, por ejemplo, países soberanos. A ver, entonces uno dice, pero entonces, total, Ronald Atencio es, no es, ¿cuál es su línea en realidad? ¿Es más del movimiento popular o es la izquierda más light, más de estas élites barranquinas, de la Cato? Porque yo estoy en la Cato, así que también conoce, ¿no? Claro. Era más moderna, ¿no? Entonces, sí, eso como, Tengo mi maestría en la Católica. claro, Claro, sí, claro. conoce también a ciertos sectores también de ahí, ¿no? No, bueno, Que son más teoría que otra cosa, ¿no? a ver, bien interesante. A ver, Bien ¿cómo? interesante, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros somos, hoy en la alianza, en la alianza ya somos 5 partidos, pero en su primer momento fuimos 2. Voces del Pueblo Y no, y Nuevo Perú. Pero hubo conversaciones previas, ¿ah? Ojo, y en las conversaciones previas hasta nos sentamos con López Chao, con Ahora Nación. No sé si ustedes conocen eso, nos sentamos. no sabíamos. Nosotros no, es que tú tienes que sentarte a conversar, porque nosotros dijimos algo. Vamos a hacer una alianza, pero en función de un programa. ¿Qué significa un programa? Estos son los puntos. Asamblea Constituyente, segunda reforma agraria, industrialización, no sé así. Una serie de puntos. Sobre eso se gesta una alianza. La alianza no se gesta nunca sobre igualdad de ideas. Eso es físicamente imposible, porque si no, no militaríamos en partidos diferentes. Si no, militaríamos en un solo partido. Cada partido tiene una tendencia para un lado, otros para otro lado, otros tienen una agenda más ambientalista, otros no tienen una agenda tan ambientalista, otros no tienen agenda ambientalista. También es parte del desarrollo. Pero lo importante es que nos tiene que unir que puntos en común. Entonces, cuando nosotros nos sentamos con Ahora Nación, con López Chao, lo primero es que no quería la Asamblea Constituyente. No quería la Asamblea Constituyente. No quería tocar el régimen económico. Y hubo serias discrepancias y al final él quería que la alianza esté en función de su nombre, de su logo, todos detrás de él. Y así no se gesta una alianza. Entonces, no solamente no había coincidencias programáticas, sino que también además había ahí una posición. Entonces, los que quedamos al final, nosotros, también estuvo en su momento el PTE. De Napoleón Becerra, Sí, ¿no? imagínate que hasta estaba primero la gente, ¿no? Porque en primero la gente había un sector de izquierda, un poco más, más dura, ¿no? Porque también tiene su sector ahí de centro derecha. Y claro, se cuestiona mucho un partido que tenga este tipo de cosas, pero se sentaron a la mesa, que es a conversar. Al final solamente quedamos Nuevo Perú y Voces del Pueblo, nosotros. Pero la alianza no fue en función de la agenda de ellos ni nuestra agenda. Fue en función de los puntos programáticos que teníamos. Y cada uno por ahí, hasta en esta suerte de mirar un solo horizonte, abandonas algunas banderas o las bajas a media asta. Entonces, por eso lo que existió fue, a ver, Asamblea Constituyente Plurinacional, segunda reforma agraria, industrialización, y de ahí casi en común, derechos laborales, ¿no es así? Buscar siempre mejores pensiones, mejores salarios, salud, educación, que no tuvimos mayor inconveniente o mayor problema. Por eso es que el discurso, que es el que yo tengo, que se escucha, que es el que está siempre, es el discurso de consenso, es el discurso que dirigimos. Y siempre hemos dicho, el que dirige la política de un partido político, de una alianza, es el candidato presidencial, ni los diputados ni los senadores. Y eso yo lo criticaba mucho con Podemos, cuando me decían, no, pero Podemos. Pero le digo, acá tú tienes que ver quién es el candidato presidencial, no quién está de diputado o senador, porque ¿quién va a firmar el indulto? ¿El diputado o el senador? Es el presidente de la República. ¿Quién decide los ministros? ¿Que es el diputado o senador? Es el presidente de la República. Entonces... Pero justamente ya en esa línea de no sé, para que después puedas preguntar. Mire, nosotros como La Revuelta y como Prensa Alternativa estamos muy vinculados al movimiento popular. O sea, no somos clase mediero, no somos pequeña burguesía, porque entenderá que hay cierto sector de prensa... Estamos acá en Los Olivos también.
Sí, claro, en el cruce con Independencia. Entonces, Ya, pero Los Olivos es medio clase media. Ya. Yo sí vivo en San Diego, es más al fondo, al costado de Río Chillón. Ya nos expusiste. Ya lo funé ya. bueno, en relación a ello, lo que quería llegar era lo siguiente. Desarticuló todo el tema. Tienen ascensor, voy a decir ahorita. Acá veo todo moderno, ¿ah? No, pero bueno, no es autogestionado. Así es, ese es el tema, el trabajo y el poder crecer. Y mira, si tú me permites un paréntesis, yo estoy muy en contra de que a los hombres de izquierda nos vinculen al empobrecimiento. A la pobreza, claro. A la pobreza. Yo le digo, yo tengo que comer con las moscas. Claro, exactamente, ¿no? Yo tengo que comer con las moscas, tengo que vivir en un lugar que no tenga techo, o sea, yo no puedo tener celular, yo no puedo tener carro, no puedo tener casa. O sea, el empobrecimiento vinculado a la izquierda. Por eso que la derecha dice, tú buscas el empobrecimiento, porque tú, o sea, ¿de dónde? ¿Por qué? Cuando lo que nosotros buscamos es que no existan los pobres, que salgamos de la pobreza. Por supuesto. El otro día estoy en el aeropuerto, siempre hay de todo, un impresentable. ¿Por qué viajas en avión? Tú debes viajar en carro. En burro, mejor. Imagínate esos razonamientos, o sea. Los creadores de la riqueza somos los trabajadores en general. Totalmente. Tal cual, claro, de los únicos. Y si tú con tu trabajo te puedes comprar lo que tú quieras, bienvenido sea. Eso es lo que se tu busca, derecho. es la abundancia, no más bien que la creación de riqueza no quede en manos de unos cuantos, sino que haya pues y que no haya nadie que pase por paupérrimas condiciones de vida. Ese es el fin en realidad. Claro, ¿no? Tú con tu plata honesta, correcta, bienvenido sea, ¿no? Otros dicen, no, pero ¿por qué tienes casa? Vende tu casa y entrégale a los pobres. Ese tipo de, esos niveles de razonamiento que desnaturalizan lo que nosotros creemos o pregonamos, ¿no? Y en relación ya, ese tipo porque miren, nosotros estuvimos viendo la última entrevista que tuvo con Hildebrand, y entre broma los dos decíamos con Jorge, estábamos, creo que tú te finó ese día, que estábamos viendo la entrevista de Hildebrand a Ronald, atención, y decíamos, ¿en qué momento le va a preguntar de Cuba a Venezuela? Porque esa es la clásica, y como un tercio de toda la entrevista fue eso. No, pero ¿qué opina? No, pero entonces, no, nada más, es lo último. Pero nosotros, en cambio, sí le preguntaríamos eso, ¿no? Por ejemplo, ya lo escuchamos a usted y sabe que a partir del 7 de diciembre hay un antes y un después para el movimiento popular principalmente y en general por todo lo que ha pasado por el Perú, ¿no? Para el pueblo peruano en sí, con los 70 muertos o tal vez más, se tendrá que hacer una comisión de la verdad sobre eso. Pero el punto es que sectores de Venceremos Ahora, porque ya es un sector, el Nuevo Perú, por más que sea otro partido, es una alianza. Claro. Aplaudieron a Dina Boluarte, ¿no? Personas como, por ejemplo, Sigri Bazán, Verónica Mendoza y compañía, han dicho, sí, está bien, Castillo es un golpista y demás. Y cuando ya se dieron cuenta que el movimiento popular continuaba, estaba en la marcha, es más, hubo matanza en Andahuaylas, en Pichanaki, en Ayacucho, en Juliaca, no se quedó ahí. Llegaron en masas a Lima, para las tomas de Lima. Y justamente Nuevo Perú, alzó la bandera no de la libertad de restitución. O sea, primero, número uno, dicen Castillo golpista. Dina presidenta, hasta ahí. Luego, cuando se dan cuenta que el pueblo rebasó, dicen, entonces, ¿qué grita el pueblo? Cierre del Congreso, Dina a la cárcel, justicia por los asesinados y libertad de restitución de Pedro Castillo. En cambio, ellos dicen, no, tenemos que decir nuevas elecciones. En ese contexto 2023, más o menos, ¿no? Y bueno, entonces, ahí yo le pregunto a usted, ¿no? ¿Usted qué opina? Porque lo hemos escuchado, ¿no? Que dice libertad de los presos políticos, Pedro Castillo es un preso político y demás, ¿no? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ha asimilado? Mira, a ver, primero un razonamiento general. Ustedes recordarán que acabas de decir algo interesante, ¿no? Si hablabas de restitución de Pedro Castillo. Hoy nadie habla de restitución. ¿Correcto? Claro, si Pedro Castillo se está lanzando como apoyando un partido, ya qué restitución va a haber, ¿no? Por eso. Ahora, ¿no? Por eso, o sea, te das cuenta de que en algunos momentos, el momento o el tiempo histórico, te decanta a veces otra decisión política. No porque hayas abandonado de repente tu bandera, sino porque hoy yo no le escucho a, no es ninguna acusación, pero yo no le escucho a Roberto decir restitución. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que Roberto ha traicionado? ¿O es que el momento político o histórico manda otra cosa? Es como, por ejemplo, antes pedían la Constitución del 79, que todavía hay un sector seguro, principalmente antaurista, pero hoy decimos no, una nueva Constitución, una diferente. Entonces, yo pienso que ahí lo que debemos hacer es una distinción entre una cosa es abandonar tu posición, tu ideología, y otra cosa es
entender el momento histórico y sobre eso definir qué cosa quieres o qué cosa no piensas para el país. Y también estás en el derecho de equivocarte, porque si no, pues, imagínate, ¿no? Claro, O sea, claro. cualquiera se puede equivocar en un análisis político, te puedes equivocar en una decisión, te puedes equivocar en una votación, sin duda. Es parte de lo que puede existir, puede ocurrir. Y yo creo que, así como, por ejemplo, a mí me parece que hay compañeras que se han ido ahora a Nación y que yo creo que se han equivocado. Y yo creo que en algún momento se darán cuenta de que han cometido una decisión política o incorrecta, o de repente quieren cruzar la línea y es decisión de ellos también. Porque hay personajes que han cruzado la línea y que ya se han ido a la derecha. Así como hay un Rospigliosi que de la izquierda se pasó a la derecha, hay otros compañeros que seguro cruzarán el charco, cruzarán el río y es decisión de ellos. Entonces, lo importante para mí es, fuera de lo que puedan haber cometido algunas malas opiniones, es al final dónde estás y dónde te quedas. O si has cruzado o no. Entonces yo pienso que en el campo de la izquierda, en el campo popular, somos muy críticos, y que no es que esté mal, pero somos muy ideologizados a veces, ¿no? La derecha es más pragmática, ¿no? O sea, la derecha es más simplista, ¿no? Claro que les mueve intereses económicos, seguro. Por intereses. Pero nosotros a veces ya ya más papistas que el Papa, ¿no? Ya estamos entre esas viejas discusiones en quién es el más marxista de los marxistas, ¿no? Cuando no necesariamente, o sea, podemos tener entendimientos diferentes, pero yo siempre les digo, ¿en qué orilla estamos? O sea, mientras nos mantengamos en la misma orilla, podemos construir y podemos avanzar, porque sobre lo que vamos a avanzar es sobre las coincidencias, no sobre las diferencias. Y nosotros tenemos más coincidencias. Tanto es así que yo hasta digo, en el campo de la izquierda, tanto se habla de que no hay unidad, y yo diría que estamos más unidos que la derecha. Porque ¿cuántos partidos de derecha hay? Pues la mayoría, pues, ¿no? La Todo. amplia mayoría. Serán, pues, no sé. Son 38 que están por sobre los 30. ¿Te das cuenta o Sí, no? es que no es- Entonces, claro, en cambio en la izquierda, no tenemos tanta dispersión, y hasta podríamos sacar algunos que no necesariamente son de izquierda y podríamos quedar muy pocos. Y en ese sentido, hablando ya de este punto de la unidad, Claro. porque al final, mientras más partidos haya, más dividido está el voto. Claro. ¿Por qué no se hizo esa alianza también para que solo una izquierda, en todo caso, de manera contundente, pueda participar en esta contienda? Y Venceremos, Conjuntos por el Perú, haya sido también parte de esta unidad. Mira, hay una cosa que también nuestro país todavía no tiene la madurez necesaria, y también la clase política, para enfrentar algunos retos o asumir algunos objetivos. El tema, por ejemplo, de las elecciones internas de los partidos políticos. Mira nada más al APRA, se han sacado los ojos. Entonces, todavía estamos en una democracia en construcción, estamos en el poder afianzar partidos políticos que también son nuevos. ¿No? ¿Cuántos años tiene JP? ¿Que tiene 50? No, No, claro. tiene Reciente. 8 años, 10 años, ¿no? Y ahí, ¿no? Dando tumbos, ¿no? Ujú. Voces del Pueblo, ¿no? Perú, y así Unidad Popular, que ahora está con nosotros, APO, Adelante Pueblo Unido, que también está en alianza con nosotros, RUNA, que también está en alianza con nosotros, perdieron la inscripción, vuelven a la inscripción. Entonces, también hay que ser cosas que estamos construyendo, y en esta construcción nosotros sí creemos que hemos dado un paso adelante, al menos en tener 5 partidos políticos, y el otro paso adelante, creemos de que antes, ¿qué pasaba? Tenías a un Toledo, entonces le ponías un partido porque tenías la figura. Tenías un Ollanta, le ponías un partido porque tenías la figura. Entonces, mi candidatura emerge, no porque yo sea la figura, y eso creo que es importante, porque mi candidatura emerge de los cimientos del partido, porque creemos que la lógica es esa, ¿no? Y que la mayoría de partidos que son históricos, siempre la candidatura emerge de la propia militancia, no de buscar un etiquete fuera. Eso no, con eso no estoy diciendo hoy que yo sea, digamos, el gran emergente, sino que es parte del proceso también de construcción. Por eso cuando sale mi candidatura, porque yo gano un cónclave, yo gano una interna, una elección democrática de adentro. Ah, la NOCA. Claro, con el compañero Vicente. Entonces, ahora,
Nosotros hemos hecho igual la apertura del caso y bueno, entiendo que los compañeros de JP tienen su propia agenda, tienen su propio punto de vista, porque ahí también, si bien es cierto, tenemos coincidencias, pero también tenemos diferencias. Y yo creo que justo lo que comentabas, la mayor diferencia es que no están entendiendo los compañeros de JP que la sola libertad del compañero y del hermano Pedro Castillo no es la única bandera, ¿no? Y ya eso, lo que ellos están haciendo ya es más por un tema de capitalización de votos. Nosotros entendemos que tenemos presos políticos. Entonces, no solamente él, son otros y otros luchadores sociales que no tienen nombre, que no se sabe quiénes son, que también merecen. ¿Y cuántos hermanos ronderos? Entonces, el entendimiento de que esta represión, de que este sistema opresor, no solamente ha atacado a uno, que es la figura más visible, sino ha atacado a muchos y podemos ser luego nosotros. Exactamente. Ya. Sí, compañero, yo le quería preguntar así brevemente Dale. dos puntos concretos nada más. Eso pregunta el público, ¿no? Lo pregunta constantemente. El financiamiento de la campaña, más o menos, ¿de dónde sale, no? Ese es uno. Y lo otro, siendo pragmático, porque usted ha mencionado, es muy importante a veces, el tema de Roberto Sánchez, independientemente de Roberto Sánchez, tiene un voto duro que es Pedro Castillo, ¿no? Él decidió apoyar, con muchos podemos estar en desacuerdo, ¿no? Personalmente, otros dicen, ya, pues, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Apoyado y lo van a apoyar, pragmáticamente lo van a apoyar a él. Y en las encuestas incluso por ahí hay una subida. Pero lo que yo le quería preguntar, hay un grupo de gente que está indecisa, que aún no sabe. Quedan 15, 16 días creo para el 12 de abril, más o menos. Entonces, ahora que usted va a recorrer, me imagino, en estos próximos días, diferentes regiones, además de, entiendo, ganar ese voto de los indecisos, ¿con qué partido cree usted que va a disputarse de repente por ahí? ¿O quién lo ve con su competencia, así pragmáticamente? ¿A López Chao? ¿A Jorge Nieto? No sé, pues a Ricardo Belmont. ¿Cómo lo ve directamente? Y el financiamiento, esos dos. Ya, a ver, bueno, nosotros creo que en este ambiente estamos claros que López Chao no es de izquierda, pues, ¿no? No representa en lo absoluto al campo popular, no porque yo lo diga, porque el candidato, no, analicen lo que él dice, su discurso, es tan sencillo como eso, que le han querido meter una etiqueta, un barniz, y que un sector de la prensa ha ayudado a eso, seguro, pero vemos que más bien se ha estancado López Chao. De ahí, yo sí creo que definitivamente habemos dos en el campo popular, que es JP y nosotros. Y yo creo que los compañeros de JP tienen la bandera principal de Pedro Castillo, ¿no? Como su estandarte. Nosotros vamos por nuestras principales banderas: Asamblea Constituyente, Segunda Reforma Agraria, industrialización y la liberación de todos los presos políticos en general, de los luchadores sociales y nuestros hermanos también ronderos, y también hay muchos luchadores de la Amazonía que también han sido criminalizados y en algunos casos asesinados, ¿no? Entonces, eso respondiendo un poco el tema del campo popular. Lo otro, el tema del financiamiento, la verdad que no estamos como López Chao, que han pagado, a salir un contrato de $170,000. Como 600,000 soles Ahora, a un asesor extranjero. Y ese no es el tema. Hay dos cosas curiosas. Primero, que el contrato se celebra en los Estados Unidos. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Si el servicio va a ser acá, Claro. ¿no? Y segundo, ¿quién está financiando toda esa plata? ¿No? ¿De dónde están saliendo casi ese millón de soles? Solamente en una persona, en un asesor, en una opinión. Solamente en eso. Entonces, en nuestro caso, tenemos el autofinanciamiento, no tenemos mayor que lo que nosotros estamos aportando, hemos hecho aportes, algunos compañeros hacen polladas, que todo es público, algunos tienen sus ahorros. Cuando vamos, por ejemplo, a una región, de manera específica, los propios compañeros de la región se encargan de... Nosotros sí ponemos el pasaje, por ejemplo, yo ahora me estoy yendo, entonces sale del partido, sale el pasaje para ir, me estoy yendo a Cusco, pero en Cusco los compañeros corren con los gastos, que es un Airbnb, ¿no es así? Y la comida, ¿no? Que es el menú, que vamos al mercado, que, no, o sea, lo normal, no es que no nos tengamos grandes sumas o montos, nada, es eso de los traslados internos, que es en el taxi, ¿no? Que es 5 soles, 6 soles. Y de ahí los propios compañeros se organizan en cada región. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos de financiarnos. Por eso no ves paneles, no ves paneles, no hay grandes paneles, tú mismo los puedes ver. No, pero no, he visto tremendo panel acá en Izaguirre,
cruce con Panamericana Norte. Claro. No hay. Por acá está puro Podemos, y Keiko y demás, ¿ah? En cantidad. Bueno, ha gastado 9 millones, creo que Acuña. 9 Claro. millones, una bestialidad, y nosotros estamos mejor que ellos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ya la gente se ha dado cuenta que eso es dinero, pues, eso es puro dinero, puro plata, ¿no? En cambio, lo nuestro es puro corazón, puro sentimiento. Ujú. Bien, yo quisiera que además en esta parte ya casi final, porque van a ser las 9, A sabemos ver. que su agenda está bastante No, apretada. al contrario. Disculpen Quizá- ustedes más bien por la hora. No se preocupe. Dirigirse a nuestro público, están acá miles de personas viéndolo en vivo y en directo. Ahí veo a Velarde. ¿Por qué deben votar por usted? Además, hay todavía un grupo de personas indecisos. Para el También la público de gente está diciendo revuelta. qué lleva en su En su morral. alforja. Tiene la coca, ahí dice, En se su tiene la alforja. coca. No, ya la consumieron. Llevo mis cosas usuales, ¿no? Es Claro. como, yo, mi trípode, mi billetera, Sí, mi sí. cargador. Bueno, eso Mira, básicamente. vi a Velarde. Si tú me permites, me preguntaron ayer por la condecoración a Velarde. Ropiliosi fue el que lo dio su... Sí. Entonces yo, la verdad que yo cada vez me sorprendo más, ¿no? Y digo, o sea, yo no estoy en contra de que lo condecoren, no sé, que le hagan un monumento, pero yo creo que definitivamente hay problemas más importantes en el país, ¿verdad? O sea, estar preocupándose en una condecoración, o sea, viven en un mundo paralelo, viven en otro mundo. Yo he venido de recorrer el sur, estoy en el sur, vengo, ¿no? He estado en Ayaviri, en Azángaro, En Puno. en Puno específicamente. Ujú. He visto lo que ha hecho la minera Aruntani, que es un desastre increíble, ¿no es así? O sea, no tiene nombre eso. He estado en Madre de Dios, he estado en Boca Colorado, he estado en Huaype, más al fondo, zona minera de mineros informales. Entonces, y es otra realidad, es otro mundo. Por eso es que acá en Lima se vive otro mundo. O sea, son dos mundos paralelos, ¿no? Dos mundos diferentes. Entonces, mientras allá, para cruzar a Boca Colorado, tienes que hay que cruzar un río, Inambari, y en lancha, y la camioneta tiene que subir, ¿no? Acá eso es impensable. Es más, hasta como anécdota, yo cuando yo vine de Pucallpa, la gente pensaba que yo vivía con culebras, con monos, ¿no? Es una cosa, ¿no? Claro. O sea, no entienden lo que significa el Perú, creen que vivimos en aislamiento, somos no contactados, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que uno tiene que, por eso vengo también de Chalhuahuacho, como en promedio salen entre 500 o 600 encapsulados. Camiones que puro se minerales, llevan, claro. camiones que se llevan nuestro dinero, nuestro dinero. recursos. En un año, 75.000 millones en facturación de sobreganancias. O sea, es una bestialidad lo que se llevan. Y les hago una pregunta bien sencilla. ¿Y por qué esos minerales, cuanto menos no hay una planta de beneficio, que es la planta de purificación? Ni eso. O sea, ni eso. O sea, todos los días se llevan, va al mar, se va a Europa, en Europa procesan y nos traen el producto finalizado. Claro. Ni Gillette para afeitarnos fabricamos. Somos los primeros exportadores en harina de pescado, pero no en enlatados. O sea, nuestra economía primaria exportadora, la derecha está contenta, está feliz. Bueno, las familias, ¿no? Unas cuantas familias, Entonces, pero tú y eras- sus operadores políticos. ¿Pero por qué? Pero si con industria ganarían más. No, es que lo que pasa es que con industria, ¿sabes qué pasa? Hay clase obrera, clase trabajadora, hay sindicatos, Estabilidad laboral. estabilidad, ya la hacen la mecha. ¿Te das Claro. cuenta? Ya tiene algo más el obrero. Hoy hay 8 millones de personas que no han terminado la secundaria. 8 millones de personas que no han terminado la secundaria. ¿Qué tipo de mano de obra es esa? Mano de obra de esclavo. Claro. La peor mano de obra. Eso es lo que quieren. Ujú. O sea, eso es lo que les gusta. Y Velarde. ¿Cómo es? No, o sea, la de condecoración. ¿Lo va a votar o Ya no? lo No, dijo pero solo él. la condecoración, no, ¿no? Yo me refiero. Mira, Hay mucho debate, ¿ah? Parece que está medio ambiguo con el tema. ¿Lo va a sacar? ¿No lo va a sacar? mira, yo he dicho algo bien. Como a ver, venceremos, o sea, venceremos, así que ¿qué plantea en relación al BCR? Bueno, porque voy a ser el presidente al final, ¿no? Venceremos es la alianza, Ay, ay, claro. ay. El que quién dirige ¿quién dirige es el presidente? ¿Quién toma las decisiones del presidente? ya está Porque bien, está ¿quién bien. va a asumir las culpas? Quiere asumirlo ya. ¿Acaso va a asumir el partido y el presidente? No, mi partido. Al final tú te llevas los activos y los Ya. pasivos, porque es así.
Entonces, a ver, yo siempre, primero, la estabilidad monetaria, como siempre he dicho, es gracias a quién, al BCR. ¿Y de quién es el BCR? Del Estado. O sea, esos liberfachos, que el liberalismo, La mano invisible. que la mano invisible, tan invisible, agradece que gracias al Estado tienes estabilidad monetaria. Y el Estado es de nosotros. ¿Y quién es Velarde? Un funcionario público. Eso que no te gusta, funcionario público que para ti no debería existir y le rinde pleitesías a Velarde. Total, decídete, ¿no? Decídete, ¿quieres o no quieres Estado? Entonces, uno. Dos, nosotros tenemos que seguir manteniendo la estabilidad monetaria que tenemos. Pero sí lo que hemos dicho claramente es, no sabemos los criterios, no están los criterios muy claros en qué momento sales y en qué momento entras. ¿No es así? A intervenir. O sea, ¿cuándo es ese tema? Ya, pero Eso estabilidad monetaria, pero ¿cuánto? Si con un solo ahora compras 3 panes, si hace 10 años comprabas Por 5, eso vienen, hace 20 comprabas 10. por eso vienen los criterios que te digo. ¿En qué momento estás saliendo y en qué momento no? O sea, ¿por qué dejas que llegue a 3.70, 3.80? Te pongo un ejemplo. Ya. ¿Por qué no sales antes? ¿No? ¿Y por qué cuando está bajando mucho, por qué no Pero eso sales? es Velarde, pues. Ya, eso es lo que falta, transparencia. Los criterios, primero. Debemos entender los criterios, porque el sistema que tenemos no es malo, no Ya. está siendo malo. El tema es cómo lo estás administrando. ¿En qué momento tú estás dejando que la balanza se vaya para arriba? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué esperas? ¿Por qué cuando Porky decía, ¿no? Que suba más el dólar, para que sufran, La gente para que el votó pobre por Castillo. entienda? ¿Por qué vota por Pedro Castillo? No, que se muera de hambre. El que dice que cree en Dios, o sea, imagínate, ¿no? O sea, eso es antinatural, buscar el sufrimiento del otro, hasta inhumano, y de un cristiano. Pero bueno, entonces ahí hay que ver primero los criterios. Segundo, nosotros hemos dicho claramente, como pasa en el fútbol, no sé si te gusta el fútbol, ningún jugador está por encima del club. Ningún funcionario está por encima del Perú. O sea, yo no voy a ir arrodillado como López Chao, pues. Si Velarde dice, lo hago. Si Velarde no dice, no lo hago. O sea, ¿quién es el presidente? ¿Velarde o tú? Entonces, nosotros no tenemos ningún problema, también, no les va a gustar a todos lo que digo, de que Velarde continúe. Yo la verdad no tengo ningún problema, pero no a lo que él diga, o no a su capricho, o nosotros seguir hincados, arrodillados. O sea, es tan Bueno, fácil, ¿no? Sometimiento, Esa es, digamos. bueno, Sí, claro. la posición. Yo cierro Dale. con esta pregunta en relación a la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es una de las banderas. Miren, Ahí vi tu bandera. De claro, Asamblea esa es la Constituyente. bandera, es Ahora. histórica. Sí está Pero ese ahora debes quitarle, pues ahora nación de repente, ¿no? Entonces ya tiene que ser, ya. Ya. Justamente en relación a ello, cuando llegó pues el movimiento con el presidente Castillo, Claro. Bermejo, el Puca Bellido, todo esto, ese momento tan de marea roja, era la bandera, ¿no? Asamblea es el momento, ya ha llegado, ya vamos. Usted sabe, llegaron las regiones a Lima, hacia Campo se defendió el voto. Imagino que ha sido parte igual de todo ese proceso. Sí, claro. En eso, cuando se llega a una persona que usted ha escuchado que defiende, ¿ah? Para mí es una persona muy... Aníbal Torres, para mí tiene un papel nefasto. Le baja las revoluciones a Pedro Castillo. Desde mi punto de vista, es un debate. Claro. Pero el punto es este, ¿no? Cuando se le pregunta a Aníbal Torres como ministro de Justicia y después como premier, porque primero fue ministro de Justicia, dijo, no es un tema de interés para nosotros ahora. Pedro Castillo no está gobernando para la gente que votó por él, está gobernando para todos los peruanos. O sea, nos quedamos fríos pues, cuando dijo eso, ¿no? Y a la presión, porque salíamos a las calles cada semana, presidente, cierra el Congreso, presidente de la Asamblea Constituyente, ese año fue semana tras semana, marcha, hemos estado hoy con la prensa grabando todo. Lo hicieron. Presentó un proyecto Aníbal Torres, de proyecto de Asamblea Constituyente. Lo presentó, le dijeron no, y ya. Dijo, ya cumplimos. Y eso fue lo que se hizo por la Asamblea Constituyente. Entonces, en su caso, ¿cómo ve? Con un Senado, con una Cámara de Diputados, con candados que le han metido en la Constitución y todo. Claro. O sea, en realidad, siendo sinceros con el movimiento popular, ¿qué es lo que va a hacer en relación para que se pueda concretar el tema de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución? A ver, varias cosas, ¿no? Con lo de Aníbal, yo preso político, porque lo que está pasando para todos los que están en ese proceso es una aberración. Ahí no hay ni rebelión, ni conspiración para rebelión, para nada, ¿no? Entonces todos esos tienen que ser absueltos, porque la misma suerte Pedro Castillo tiene los demás, ¿no es así? Así de simple. El tema de la Asamblea Constituyente tiene una discusión, si bien es cierto, muy técnica, y yo soy abogado, entonces entiendo el tema técnico, hay un tema político también, pero por el tema técnico hay varias fórmulas para convocar una Asamblea Constituyente. La fórmula más sencilla tendría que ser
modificar el artículo 206 y establecer un mecanismo de convocatoria en una asamblea constituyente. ¿No es así? Pueden ser varias fórmulas. Una primera fórmula es, una primera fórmula puede ser que el propio Congreso, con una mayoría determinada, el Senado lo haga, ¿no? Una posibilidad. La otra posibilidad es que también, vía referéndum, también se establezca, que el 32 de la Constitución también reconoce el referéndum, pero también se establezca de manera textual. Existan los mecanismos para convocar una asamblea constituyente. Pero aún así no existan mecanismos, aún así no se modifica el 206 porque ¿qué tipo de Congreso tenemos? Nosotros creemos que no debería pasar el pacto mafioso. La señora acá tiene su techo, no tiene más, no va a rascar más. Por eso que ella se cierre en su voto fundamentalista. Eso ya parece una iglesia, ¿no? Eso es un tema fundamentalista, ¿no? No tiene nada que ver con lo de las iglesias, ¿no? Pues no se me sientan ofendidos. Entonces, lo otro es el referéndum constituyente, porque el 32 de la Constitución establece que se puede convocar a un referéndum para la modificatoria total de la Constitución. Y eso tiene que ser, ¿cómo se modifica de manera total? Vía una asamblea constituyente. No hay otra fórmula. Entonces yo creo que tenemos dos mecanismos viables, rápidos, que pueden generar la convocatoria a una asamblea. Pero en ninguno de esos dos depende el presidente, pues. No depende del presidente, depende del Congreso. Ya, muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. A ver, el referéndum lo puede hacer cualquier iniciativa ciudadana, ¿no es así? Pero ¿por dónde pasa la aprobación de eso? Porque uno puede presentar muchos proyectos de referéndum, pero el Congreso no es el que lo aprueba. Ya, ahí hay un problema que es técnico, porque este tribunal constitucional, como se modificó la ley de participación ciudadana, donde prácticamente establecido, da a entender, dice que cualquier modificación, porque han reinterpretado el 206, cualquier modificación a la Constitución tiene que pasar por el Congreso. Sí, pues claro, ese es el candado. Ahí hay una reinterpretación que ha hecho este TC, pero hay otra sentencia del TC hacia atrás que dice no cualquier cosa, porque mira, constitucionalmente hablando, y eso lo puedes conversar con cualquier profesor de Derecho Constitucional, no puede haber un Congreso, ningún Congreso del mundo, por encima de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tiene un poder superior al Congreso. Acá lo que han querido hacer es poner al Congreso por encima de la Asamblea Constituyente. O sea, y que sea el Congreso, específicamente la Cámara de Senadores, la que determina si se cambia o no se cambia la Constitución. O sea, y por debajo está la Asamblea Constituyente, y eso es inconstitucional, es irracional. Es como que alguien diga ahorita yo soy superior a Dios. Eso no existe, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que luchar. Por eso creemos que este pacto mafioso no debe pasar. ¿Para qué? Para que las modificaciones de las que queremos hacer, por ejemplo, primero, derogar la bicameralidad, pasar las leyes pro crimen y todo lo demás, modificar de manera rápida el 206. Esa sería la vía más rápida, porque no estamos para entramparnos en procesos largos, ¿no? Entonces, esa sería la mejor fórmula para nosotros. Pero en todo caso, ahí el tema es, Venceremos propone esta asamblea constituyente siempre y cuando se gane mayoría en el Congreso. No, pero también lo que nosotros podemos hacer es hacer la de referéndum y sacar firmas sin ningún problema. Vamos a presentar nosotros también, vamos a sacar... Ya, se juntan, somos ¿cuántos ciudadanos? Creo 27.300.000 que estamos con DNI azul. Se juntan esos 27.000 a favor. Igual el Congreso tiene que aprobar, ¿no? Y bueno, si no tiene mayoría en el Congreso no se puede. Ahí lo que nosotros vamos a apelar es de que eso no puede pasar por el Congreso, porque el referéndum con las firmas es el que decide. No puede decidir eso el Congreso. ¿No es así? Ya, pero es un tema legislativo, pues no pasa por el tema del presidente. O sea, no es un tema de que el presidente que entra va a poder hacer una asamblea constituyente. O sea, no es así, ¿no? Usted como abogado sabe. Bueno, lo que pasa es que ya, te quiero entender en el razonamiento. Pero lo que pasa acá es lo siguiente. Si tú tienes para el tema político, si tú tienes como jefe de Estado, ganas la presidencia, existe ahí toda la posibilidad política de que efectivamente salga. Porque si no, cierras todas las vías, ¿no es así? Porque la sola iniciativa ciudadana no funciona. Entonces, pero si tú como presidente, yo te pongo un ejemplo, ¿qué pasaría si Pedro Castillo se hubiese puesto a recolectar las firmas para la asamblea? ¿Cuánto tiempo lo hacía? No, lo hacía rapidísimo. ¿Te das cuenta? Pero estaba Dina Boluarte, no quiso hacerlo, entonces si no lo hace el presidente, no hay. Entonces, para que te des cuenta que
La voluntad política del presidente de la República hace que esto de acá salga pues en un mes, en 2 meses. Pedro Castillo se juntaba, se iba al sur y traía millones. Claro, pero bien complicado. Mire la situación en la que estamos, porque justamente si usted se pone a hacer eso y hay un Senado que tiene mayoría, vamos a decir, la mafia, lo vacan y ahí Bueno, quedó. Como ha pasado, ¿no? Sí, La pues, bicameralidad, o sea, Por todo. ejemplo, yo he dicho algo, en el peor escenario, ¿qué pasaría si tenemos un congreso, lamentablemente, del pacto? Ya, supongamos. Ya, claro. Y Derechizado. presentamos todas las iniciativas legislativas y el Congreso. Claro, Nah, archivo, digo, archivo. no. Claro. ¿Ya? Entonces, estamos en el escenario más nefasto, ¿ah? No hay forma. Tampoco yo le voy a dar repartija, también he dicho bien claro. Acá no van a venir con repartija. Yo no voy a cogobernar pues con el fujimorismo. Yo no voy a gobernar con Alianza para el Progreso. Yo no voy a cogobernar con Renovación. No firmaría una hoja de ruta. No, pues, para nada. Para eso me quedo en mi casa, ¿no? Yo he dicho bien claro. Ahora, el peor escenario, ¿sabes qué es? Bueno, estamos en un escenario absolutamente contradictorio. La plancha presidencial mía renuncia en pleno. Y la Constitución establece que se tiene que convocar a elecciones. Y ahí van a sacar su interpretación, no lo que pasa es solamente elecciones para diputados, no para Claro. senadores. Van a sacar su interpretación. A ver, hazlo pues. O sea, en un escenario de confrontación política entre una Cámara de Diputados y de Senadores, entre un Congreso que no aprueba las leyes de derogación de procrimen y todas las leyes a favor de los peruanos, no mía, o sea, a favor de los peruanos, porque ninguna ley para mí. Definitivamente lo que se genera es lo que políticamente se va a conocer como generar una situación de hecho que se antepone al derecho. Entonces, lo que va a generar acá es un adelanto total de elecciones. Punto. Y nos vamos todos, pues, ¿no? ¿Por qué nos vamos a quedar en el sillón? Yo no voy a estar haciéndole pleitesías a la derecha peruana. ¿Cuánto tiempo un gobierno eventual de Venceremos aguantaría? No, o sea, por ejemplo, ¿no? Lo que menciona usted, ¿no? Y para eso me imagino que ha tenido que tener una cohesión muy fuerte con el vice, el segundo vice, la vicepresidenta, Sí, claro. y el segundo vicepresidente que está en su plancha, claro. ¿no? Que diga, mira, nosotros estamos acá, vamos a plantear todo lo que le hemos prometido al pueblo, tenemos acá todos los proyectos y demás, tenemos un Congreso nefasto, lamentablemente, ellos tienen 40 de los 60 o 35 de los 60 y presentan, lo archivan. ¿En qué momento usted diría, no se puede, vamos a ver qué pasa? Bueno, siempre ahí viene el olfato del cálculo político, cuál es el momento, porque también hay cosas que se pueden hacer en paralelo por referéndum, pero ya es el devenir político el que más o menos determina cuál es el momento. El momento no puede decirte 15 días, 20 días, 30 días, porque no es un cronómetro, tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Funciona más o menos en cómo va evolucionando el tema. Pero te lo digo, yo que he recorrido el Perú, el pacto mafioso, o sea, Las encuestas, ¿cómo le están analizando? Porque Venceremos está abajo. no, ahora nos han Claro, puesto... ya sabemos en las encuestas que Sí, ya no, sabemos pero ahora en la qué última papel encuesta tienen, ya no nos han podido invisibilizar, nos han puesto 2.3% de voto válido. En la última encuesta creo que es de Datum o de ¿no? Ipsos. Pero con ¿no? eso ni a diputado, creo. No, pero recién nos están poniendo dentro de 2.3 de votos válidos. Entonces, y tenemos una curva ascendente. Ya. Entonces nosotros esperamos llegar sin ningún problema a pasar la valla. ¿Ya sabe con quién le toca el próximo debate? Jorge, ¿tú lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Sí, ¿Quién sí, me lo toca? hemos ¿Quién me estado- toca? ¿Quién me toca? ¿Quién me Porque toca? es la vitrina. No sé cómo lo ha vivido usted el día de ayer. Mira, primero que los tiempos son muy cortos. O sea, en un minuto, ¿qué vas a decir en un minuto? Es un absurdo eso. Es un absurdo. Por eso, y explicar. Pero tiene que utilizarlo nomás, pues. No, pero yo lo primero que he hecho es chancarle a la señora No hay acá. otra. Sí. No hay otra. ¡Pum! Me he ido con todo. Sí, Le voy sí, con la pierna en tiene. alto. Y ahora, mira, toca educación, innovación. ¿Usted cree que realmente se puede debatir ese tema con seriedad, de manera técnica, con cifras, con datos? Como usted dice, en un minuto que le cortan. Pero es que yo te digo, es que los problemas del país, Jorge, ¿dónde sale Ronald? los problemas del país, pues, o sea, están en otro lado. No sé, mira, el jurado nos ha puesto temas donde no se discute y se debate los reales problemas de la patria. Para nosotros. Para nosotros los reales problemas de la patria es el robo de nuestros recursos naturales. Ahí están todos los millones. Con toda esa plata hago ciencia, tecnología, empleo. ¿Dónde está industrialización del país? Soberanía, en todo caso, Soberanía, soberanía. ¿dónde está? Empleo, desarrollo y emprendimiento. Y empleo van a buscar seguro. Todo va a decir aumento el sueldo mínimo. Ujú. O sea, vamos a estar, hubo un candidato, no voy a decir quién,
que ofreció, no sé, eliminar la ATO, eliminar todo y, y dar plata y dar... Y no se trata de hacer ofertas por oferta, porque no es quien ofrece más, porque no va para ir el país, ¿no? Bueno, ahí le toca con... A ver, ¿a dónde está? Ahí está, con Carlos Jaico de Perú Moderno y Álvaro de la Eterna Paz de la Barra. ¿Va a pedir perdón de nuevo, seguro? ¿Cómo? Esa es la primera. Y la segunda, Con Forsyth Con Forsyth y Lescano. con Lescano. Lescano ahí tiene su voto en el Sura, Lescano sí, me parece interesante. pero ahí tiene que... Con Forsyth. ¿En qué hablamos? ¿De fútbol ahí o cómo se A ver. No, pero él es de Alianza, porque soy de la U, o sea, yo soy tricampeón, así que Ay. hay niveles. ¿Acá hay algo de aliancistas o no? Sí, sí. Cristal. Bueno, ya para ir Ahí está. queremos saber, ¿no? Justamente su reacción ¿qué le pareció también la participación? Ahí usted tiene frente de usted la piñata también. Le hemos traído para usted, Sí. no es parte de acá de la escenografía. no es parte de la escenografía, ni del escenario, ni nada por el estilo, es netamente por Para que rompa, ahí está, para que lo rompa para ahí. usted. Ahí está, ¿no? El mazo. Ahí está, Ya. el chipote. Sí, Ya para está el cerrar. chimot, ¿no? Para que lo rompa después. Sí. Sí, pero vamos a ver ahí Para reaccionar eso, Ronald, y ya con eso creo que cerraríamos. sí. A ver, vamos ahí. No, me ha gustado la entrevista, voy a volver. Bien. Para- Me voy a invitar solo. Para más. Bien. Corrupción se escribe con K, de la señora Keiko. No podemos permitir que el cáncer de la corrupción nos siga abordando. Cadena perpetua para los corruptos, inhabilitación perpetua y muerte civil para los vinculados a actos de corrupción. No se puede permitir que sigan avanzando. Así como formaremos el comando de aniquilamiento contra el crimen, la delincuencia, el sicariato y la extorsión, también habrá un comando de aniquilamiento contra la corrupción. Este comando de aniquilamiento tendrá no solamente a la policía, al Ministerio Público, sino también a la sociedad civil, a los ronderos, a todos los padres de familia cuando se construye un colegio. Necesitamos hacer el control ciudadano de la propia corrupción. No permitiremos más corrupción, no toleraremos la corrupción. Además, necesitamos tener políticas claras y directas de transparencia. Transparencia en todas las obras públicas, no a la corrupción. Contundente, desde la primera palabra. Sí. No, candidatos, ¿qué es eso ahorita? Ahí, tú sabes, el peso de que la gente va a ir a escuchar un sustento técnico, eso no va a pasar. La gente quiere ver cómo se comporta su candidato. Otros se ponen a leer, otros que miran para abajo. López Zelaya fue una vergüenza. Hasta el mismo López Chao, que López Chao, supuestamente ¿no? es catedrático, doctor por aquí, por allá, no pudo ni siquiera hacerse... Sostener un, claro. ¿Y el Ponchito Rojo? Claro, acá también dice, ¿dónde está? Dice el Ponchito Rojo. Es más, me quisieron quitar el poncho. Ah, Bueno, ¿Ah, yo soy sí? de Huánuco, o sea, primero yo soy de Huánuco, en Huánuco se usa poncho. Claro. Mis abuelos, agricultores, mi abuelo usaba pollera. Entonces mi abuelo es de Huamachuco, también de la Sierra de Parte Trujillo. sierra. Ah, ya, claro, ya. o sea, Claro, todos de claro. la sierra. Entonces, y lo otro, ahora que estoy en el sur, en todo el sur, siempre me ponen el poncho y la mayoría me reclama, o sea, acá vienes, te pones el poncho y vas al límite, quitas el poncho. Entonces, por un tema identitario, tanto desde donde yo provengo, porque yo soy de la sierra, provengo de la sierra, Ujú. como todos nuestros hermanos que me ponen el poncho y me han pedido que siga con el poncho, entonces ha sido una muestra ¿Sabe de qué? ¿De qué simbólica. parte es ese Corrupción Ponchito? es de Cusco, de Parece Chumbivilcas. Ah, ya, de Chumbivilcas. Cusco. Sí, sí, hay uno parecido, pero en Huancanea, en Puno. También bien bonito, rojito también. Sí, no, la verdad que Juan hay todo- Cabelica también. Sí. También sí, rojo. hay uno medio marroncito también que me lo dieron, eso fue, esto no me acuerdo, pero muy bonito también. Ahora te termina la entrevista y luego, Ya. ¿para dónde? Ahorita me ¿Cómo? estoy yendo al ¿Qué es lo aeropuerto, espero que el avión me espere, Sí. que entienda de que he estado acá con ustedes. Claro, claro. No, Pero agradecerles al sur. al sur, a Cusco. Y luego el lunes tiene que regresar para... Regreso el domingo en la noche, es muy probable. Voy a hacer Pero todo ¿en lo qué lugar posible. debe estar? Porque lo espere ahí de repente la gente que está viendo, hay más de 2000 conectados. Sí, vamos a estar en Chumbivilcas, y vamos a estar también en Puno. Vamos a estar cerrando en Juliaca, los 2 mítines de cierre que tenemos. ¿En Juliaca va a ser su mite? Sí, hemos tenido varios mítines en Juliaca. Muy bien, excelente. Estamos muy contentos de toda la tarea, de todo el trabajo. Y ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Ya tiene la fecha? sí, hoy día estamos
Jueves, Hoy ¿no? es jueves. No, me refiero Jueves 26, jueves a 26. su cierre de campaña, me refería yo. Ah, ya. Cierre de campaña vamos a hacer en Lima y vamos a hacer en varios lugares. Lo vamos a pasar ahí el cronograma. Claro, claro. Vamos a tener cierres en Virú, vamos a tener cierres en San Martín, en Cajamarca, vamos a tener cierre en. Pero el cierre en final es Lima. En Lima. Pero que- ¿hasta qué fecha hasta el 8. El No 8. falta nada, Sí. ya. 8 de Entonces abril. vamos a tener cierre en Lima el día 8. O sea, usted viene, regresa el domingo, el lunes está, vamos a ver, tiene que ahí romperla. Sí, sí. Y ahí nomás una semana ya Es acabó que la no me ha campaña. puesto la señora acá al costado, me la ponía. Sí, sí, pero Sí. No, ahí. acá sí lo vamos a poner. A ver. Acá sí lo vamos a poner. A ver, ¿qué Acá pasó sí. acá? A ver qué nos ayuda. Aquí lo vamos a poner. A ver, Pero Ahí está. adentro habrá los millones de Odebrecht. No, vamos a ver. Los millones del La, BDP. la gente ha esperado dónde está el Ya. oro Párese, que nomás. usted trajo. Cuidado con el audífono. Que usted trajo. Es realmente la Ahí, sí, revuelta, señora, la de repente, a ver si ahí revuelta. está el oro. Adentro, Acá Una está, cuestión acá está. metafórica A ver, además, Para ¿no? que quede registrado. Señor Benja. Ahí está, señor Benja. Vámonos, a ver. Muy Todo lo que quería decir ayer en el debate. Contra la corrupción. Ahí está. ¿Qué más? Responde por todas las deudas. Devuelve la plata. Bien, bien. No, tiene que romperlo, ¿no? Sí, con todo, con todo. Con todo, con fuerza, hermano. Que no se va a Uno. romper con ese más. Oye, de verdad que hay cosas. No, está fuerte la corrupción, ¿ah? La corrupción está fuerte. No se va a romper. Tienes que partirlo, tienes que abrirlo. Es que como es... ¡Uy! A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? O sea, que no hay nada. Bueno, eso es lo, Es que así es. lo que tiene el fujimorismo en su cerebro, nada. Bien, bien. Nada, efectivamente. Bueno. No hay nada. Bien, amigos. No. A ver. Si hasta el 8 tiene tiempo.